Listo. Hola, soy Jorge Manzanilla. Bienvenidos a Urisco Channel y bienvenidos a la temática referente a Crónica del siglo XXI, en concreto nuestro quinto programa, las nuevas perspectivas mundiales para este año, para 2024. Ha pasado también de todo en los últimos 365 días desde que hicimos el último vídeo aquí en Uriscos Channel el año pasado. Pero la mejor persona que nos lo puede explicar es mi gran historiador y amigo, experto en la temática en historia contemporánea, Ángel Virén. Ángel Virén, muy buenas noches desde España y muy buenas tardes a ti que estás en Colombia, amigo. Muy buenas, querido amigo, compañero, camarada de batallas, de todo. Camarada de batallas, somos camaradas de batallas. Aquí estamos de nuevo, la verdad que muy contentos de retomar la temática correspondiente a Crónica 21, el espacio que tenemos en Eurisco destinado pues a hablar, a analizar profundamente todo lo que tiene que ver con el espectro político y económico internacional. Y nada, como venía siendo costumbre, en cierto modo, pues vamos a inaugurar este 2024 con un documento de perspectivas, que es lo que presuponemos que puede ocurrir o cómo puede desarrollarse este 2024, teniendo en cuenta lo acontecido en el año pasado, que resultó pues muy revuelto, aunque mucha gente no lo piense. Ocurrieron muchas cosas muy solapadas unas entre otras, a veces incluso difíciles de comprender. Y nada, pues en esta ocasión también lo que trataremos será de condensar toda la información y el análisis que tenemos en algo menos de tiempo, para que no sea tan largo, para que no sea tan pesado para nuestra videoaudiencia. Y nada, pues lo acompañaremos como de costumbre también de una serie de imágenes que hemos seleccionado para la ocasión. Contaremos con Andoni entre bastidores, que nos asiste desde el punto de vista técnico para que funcione bien la imagen y el sonido. Y bueno, pues iremos comentando todos los aspectos e ilustrando pues a nuestra videoaudiencia con todas estas imágenes. Y nada, simplemente pues la verdad que, como decía con anterioridad, muy contento de estar de nuevo aquí. Pues habrá gente que nos ha escrito o habrá gente que nos dice, oye, ¿por qué no hacéis más programas más a menudo, con más frecuencia? Pero es que, bueno, es que hay que tener en cuenta que nosotros no vivimos de esto. O sea, Efectivamente, el difícil mundo del periodismo, Ángel. Claro, no vivimos de esto, al menos aún, y entonces tenemos que sobrevivir obteniendo ingresos de algún otro modo, doblando el espinazo y deslomándonos, pues claro, en sentido figurado, pero básicamente tenemos que hacerlo para poder seguir adelante. O sea, que no hacemos esto como algo profesional. De momento es simplemente un hobby para en cierto modo, para nuestro tiempo libre, y con todo y con eso, pues le destinamos tiempo, le destinamos mucha dedicación, análisis. Entonces, pues espero que mucha gente pues comprenda también nuestras circunstancias. Es que, Ángel, si te das cuenta, antes de entrar a hablar tenemos 11 puntos por delante. Yo quiero romper una lanza a favor de nuestro Andoni Zubizarreta. Tú sabes que he vivido un año muy convulso periodísticamente hablando en España. Y es que, señores y señoras, no es sencillo hacer un programa de radio y hace falta la figura de un técnico. Yo ahora me las estoy viendo y me las estoy deseando. Por eso quiero romper una lanza a favor de nuestro Andoni Zubizarreta. Gracias a él también, en varias radios, en una de que fue Acto Fallido, la de los cronautas, y ahora en 50 Estudio TV, ha aprendido a emitir a través de YouTube gracias a StreamYard, que bueno, tiene sus fallos, pero me permitió durante el año pasado poder emitir, porque hay que decir que YouTube no es sencillo emitir directamente desde YouTube porque hacen falta casi 500 suscriptores. Entonces, claro, evidentemente es muy difícil obtener 500 suscriptores y esa vía, ese atajo te lo dan portales digitales, en este caso es una página web como StreamYard, y él es un experto en StreamYard, así que gracias, Andoni, por estar ahí, lo primero, entre bastidores. Sin ti no sería posible, y aparte por haberme recomendado a nivel personal StreamYard, porque es un programa sencillo. Tiene muchos fallos, se cae porque no deja de ser una página web, pero se cae cuando hay una gran cantidad de programas. Así que, señores, por eso tampoco podemos hacer muchos programas, porque tendríamos que buscar también otra plataforma, Ángel.
Claro, y en eso estamos, en este arduo mundo de medios. Menos mal que tenemos a un Andoni rejuvenecido. No le confundan con el arquero del Fútbol Del Club Barça, del Barcelona y de la Valencia. selección española de antaño, sino es un Vamos a Andoni hablar de mucho... Nigeria, Ángel, de Nigeria, la cagada de Zubizarreta. No, afortunadamente, pues tenemos un Andoni mucho más joven, que nada tiene que ver con aquel, que era, por cierto, un gran arquero en su época, o lo que en España se llama portero, un guardameta, pero el Andoni con el que contamos es un profesional de medios y de verdad estamos muy agradecidos. Así que nada, después de esta introducción que no tiene relación, que no guarda relación directa con lo que vamos a abordar hoy, si te parece, Jorge, entramos Vamos de con una. ello. Vamos con ello. El primer tema que vamos a abordar, como hemos dicho a la audiencia, vamos a abordar 11 temas, es la crisis económica. ¿Cómo está Bueno, la situación? Muy similar, yo creo que, o cada vez incluso peor peor. al año pasado. Y a mí me vienen dos palabras, Ángel, cuando hablo de crisis económica. Por un lado, inflación, que eso lleva aparejado desde el Parlamento Europeo, por lo menos a lo que a mí compete, subida de los tipos de Internet, y una palabra, nosotros nos hemos reído mucho, aunque lógicamente entendemos la situación, el tema del Euribor y esas hipotecas que tanto sufrimos con la crisis del ladrillo en España y en 2008 con la caída del banco de inversiones Lehman Brothers, y que desde entonces, lo hemos comentado muchas veces, no nos hemos recuperado, al menos en España, Ángel. Sí, el tema también vinculado, la crisis vinculada en Europa y en concreto en España con la subida del Euribor y el tema inmobiliario está siendo muy grave, pero igual es una crisis de carácter global. Llevamos hablando de ella un tiempo prolongado y es que lo que yo dije siempre y subrayé, cuanto más el sistema aguante, cuanto más contengas a la crisis, luego esta crisis cuando estalle va a estallar de una forma con mayor virulencia, ¿no? Así que la gente no se lleva engaño, la que nos espera es gorda porque tenemos un problema económico muy grande y imposible de resolver. Y lo primero a lo que hay que hacer referencia es el tema de la deuda. La deuda no solo en Estados Unidos, no solo en Europa Occidental, sino a nivel global, no sé cuántos trillones y trillones, con un 16 ceros, son 16 ceros detrás de... Sí, 16 ceros, o sea, es que se dice pronto, se debe el planeta a sí mismo. O sea, así mismo. Increíble. Claro, o sea, ten en cuenta que los principales bancos nacionales, o sea, los bancos centrales, estamos hablando que los más importantes quizás sean, evidentemente, el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, pues no han hecho más que imprimir billeticos, como dicen acá, y sobre todo de una forma desproporcionada, para atajar todos los problemas económicos que hubo derivados de la pandemia. Es lo que hemos visto estos años. ¿Qué pasa? Que eso ha llevado a una situación de inflación, donde el dinero está perdiendo valor. Para conjurar eso, ¿qué han hecho los bancos centrales? A estos lumbreras que los dirigen, pues se les ha ocurrido la idea de subir los tipos de interés para así encarecer el valor de dinero y combatir la inflación que está galopante. Con todo y con eso no lo han logrado, quizás porque no lo han subido lo suficiente. Por lo menos en Europa. En Estados Unidos lo subieron más. Pero ¿qué pasa? Que si subes demasiado los tipos de interés para poder bajar la inflación, te cargas la economía. O sea, la economía está mal, da igual la acción que tú tomes desde la autoridad monetaria. Si subes los tipos de interés, te cargas la economía. Pero si no lo subes y dejas que la inflación corra galopantemente, pues te cargas la economía. Es decir, que de una forma u otra, la crisis económica ya está aquí. Lo que pasa es que no ha habido un evento como el que hubo, por ejemplo, en 2008, en el marco de la gran recesión, cuando quebró el banco de inversión Lehman Brothers en septiembre de 2008, que sí hubo un evento como mediático que marcaba el comienzo de la propia recesión. Pero bien es verdad que en base a esto hemos tenido pequeños eventos que han funcionado como antecedentes por lo que está por llegar, que, como vamos a ver a continuación, tienen que ver con una serie de bancos de medianas proporciones
que quebraron en la primavera del año pasado, en 2023, en Estados Unidos. Y que ahora lo vamos a ver en imágenes, pero se tratan de 3,5. Y ahora hablaremos por qué el medio. 3,5. El primero fue el Silvergate Bank. El segundo fue el Silicon Valley Bank. Ahí tenemos las imágenes. El tercero fue el Signature Bank. Y por último, el First Republic Bank, que aunque no quebró, terminó siendo absorbido. Y ahora vamos a hacer como unos breves comentarios sobre esto. Así que le agradezco a Andoni que nos ponga la primera, la del Silvergate, porque vamos a hablar un poquito. Muchas gracias, Andoni, como de costumbre. Pues nada, lo que podemos hablar es que para cuando comenzamos principio del mes de marzo del año anterior, pues en los mercados y fundamentalmente Wall Street empezó a experimentarse, debido a una serie de pérdidas que ya se estaban viendo, por mucho que trataban de arrojar tierra, empezó a haber cierto pánico bancario. Y algunos bancos de medianas proporciones se dejaron contagiar por este pánico bancario, sobre todo bancos que tenían una exposición muy significativa al sector de la tecnología y las criptomonedas. De ahí que luego viéramos que, por ejemplo, el Bitcoin experimentase un declive durante el 2023 brutal. Yo hasta a nivel popular incluso lo noté. La gente dejó de hablar de eso. O sea, era la moda del Bitcoin, irse a minar Bitcoin. Hacerse millonario con las criptomonedas, claro, Ángel. Sí, ¿te acuerdas que era la moda de irse a las Islas Maldivas a minar Bitcoin, como muchos capullos decían, y resulta que de la noche a la mañana se callaron la boquita porque el sector entró en quiebra. Y esto tiene que ver con lo que acabamos de decir de estos tres bancos, que fue realmente encadenados, ¿no? El primer banco en quebrar, como vemos en la imagen, es el Silvergate Bank, que terminó cerrando a principios del mes de marzo por las pérdidas sufridas en su cartera de préstamos, ¿no? Después se produjo, esto se fue contagiando y se produjo un pánico en el Silicon Valley Bank, un banco muy importante de la región o el estado de California, ¿no? Que estaba expuesto mucho a las empresas tecnológicas. Cuando hablamos de empresas tecnológicas, pues estamos hablando de Apple, estamos hablando de Amazon, de toda esta gente que nos cae tan bien, estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este banco, el Silicon, pues que alude además al Valle del Silicio, el Valle del Silicon Valley de California, es un banco que había prestado grandes sumas de dinero a nuevas empresas de tecnología, sobre todo a nuevas, también las clásicas, también las megacorporaciones. Quebró y fue absorbido por los reguladores el 10 de marzo. Pero esto no se quedaría acá, porque a continuación tendríamos al Signature Bank, que tenemos también imagen de él, ahí la tenemos. El Signature Bank, otro banco protagonista en estos días, era un banco que frecuentemente pues, hacía negocios con las firmas de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, etcétera. Fue cerrado también por los reguladores después del 2 de marzo. Y además estos propios reguladores citaron de que había riesgos sistémicos. Es decir, que todas estas tres quiebras iban a terminar contagiando a la economía real, no a la financiera solo, sino también a la economía real, ¿no? Hay que tener en cuenta, Jorge, que los colapsos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank fueron la segunda y la tercera fallas bancarias más grande de la historia de los Estados Unidos. Madre. Solamente por detrás del colapso de Lehman Brothers y Washington Mutual en septiembre del 2008, que es algo de lo que tú y yo nos acordamos perfectamente. O sea, en aquellos tiempos. ¿Te acuerdas que yo te dije? Yo me acuerdo, además, que todo vino con la crisis de las hipotecas basuras en Estados Unidos, que a partir de ahí erosionó todo. Exacto, las hipotecas subprime que en Estados Unidos estuvieron muy expuestos, y luego aquí en España, en España, donde estás tú, pues también estaba el mercado muy inmobiliario expuesto a eso. Yo recuerdo perfectamente en septiembre de 2008 estábamos comenzando un nuevo curso universitario y yo te dije, Jorge, estamos en los albores de una nueva era.
el fin de una era y los comienzos del otro. Ya me estaban llamando Luna, colérico, colérico, no sé qué. Ya me estaban soltando todo tipo de insultos. ¿Cómo me jode tener tan... los mismos que se reían y que decían que España iba bien, ¿eh? Los mismos. No, y que Estados Unidos era el imperio definitivo, lo llamaban, el imperio definitivo. ¿Cómo va a quebrar Estados Unidos, los bancos? ¿Sabes? ¿Cómo me jode que al fin y al cabo en cierto modo, terminemos teniendo razón? La verdad me jode porque tuvimos mucha gente en contra. Así que nada, estos 3 bancos terminaron de quebrar, pusieron contra las cuerdas el tema financiero, o sea, el mundo financiero. Se llegó a especular por parte de la Reserva Federal y lo que es ¿cómo se llama esto? El Tesoro de Estados Unidos, se llegó a especular de que esto pudiera producir una situación como la que vivimos en septiembre de 2008. Pero al final, los hombres fuertes del mercado, por decirlo de alguna forma, salieron a la palestra para sostener de algún modo al sistema que está ya en su lecho de muerte, ¿no? Y eso es lo que pasó con el último de los bancos que vamos a hablar, el First Republic Bank, ¿no? Que también tenemos, ahí lo tenemos, una de las el famoso 3,5, ¿no, Ángel? De los 3 bancos. Ese es el medio. El medio. Ese es el medio, porque ahora vamos a hablar... Bank. Exactamente, esa imagen corresponde a una de las sucursales que tiene ahí en Broadway, en Nueva York, en Manhattan. Y nada, este es el medio. ¿Por qué el medio? Bueno, porque el First Republic Bank no llegó a quebrar, pero porque no se permitió que quebrase, ¿no? Está claro que, por ejemplo, a principios de marzo también, firmas de firmas de calificación crediticia, como por ejemplo Fitch y Standard & Poor's, pues habían rebajado la calificación de First Republic prácticamente a basura. O sea, ¿por qué? Porque había una alta proporción de depósitos que no estaban asegurados. ¿De qué? De clientes pues que tenían más probabilidades de mover su dinero pues a otra parte, ¿no? El caso es que empezó a bajar el valor de este banco y finalmente lo que vimos que a mediados de mes 11 bancos estadounidenses también de allí, algunos de los cuales son muy relevantes y que tú conoces muy bien. Estamos hablando de JP Morgan Chase, de las familias que forman parte de la Finintern. El JP Morgan Chase, el Bank of America, el Wells Fargo, Citigroup, incluso el Trust Financial. Estos bancos salieron al rescate del First Republic Bank porque se exponían mucho y tuvieron que rescatarlo y depositaron hasta 30.000 millones de dólares en él, ¿no? Vale. Sin embargo, a pesar de los depósitos, el precio de las acciones de la empresa siguió cayendo de una forma irremisible, ¿no? De hecho, pues llegó a caer más de un 50%. Y nada, pues sobre esto pues empezó a tomar apuntes lo que se llama la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la FEDIC, que es una agencia independiente de Estados Unidos que trata de adquirir los bancos que están a punto de quebrar y que son bancos con un riesgo sistémico, ¿no? De hecho, pues pocos días después, estamos ya en abril del 2023, el banco, el propio First Republic Bank, anunció planes para comenzar a vender sus bonos y valores con pérdidas para así aumentar el capital, la liquidez y también a comenzar a despedir personal. Sí, personal que trabajaba. Qué casualidad, claro. El caso es que con eso se pensaban que estaba conjurado la crisis, pero mira, fíjate que este tipo de medidas lo que hicieron es que el precio de las acciones cayera un 40% más, ¿no? Así que finalmente, ese mismo día, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, de la que hemos hablado hace un momento, pues empezó a considerar que ya era el momento de apoderarse del banco. Esto hizo que cayese todavía más las acciones, un 30%, ¿no? Unas horas después, la propia FEDIC pues confirmó la adquisición inminente del banco. O sea, estaba muerto y enterrado
y antes de que se pusieran en riesgo otros ámbitos de la economía estadounidense y por ende también de la mundial, pues también se decidió adquirir. Lo que hace la FEDIC normalmente es adquirirlo para luego revenderlo, y así ocurrió. El 1 de mayo, como parte y en el contexto de estas quiebras bancarias de Estados Unidos de 2023, la FEDIC anunció que el First Republic Bank había sido vendido a JP Morgan Chase. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Uno de los bancos por antonomasia de la Finintern, de la que hemos hablado tantas veces. Esto fue la situación que se vivió el año pasado y que la gente a nivel popular, incluso hay muchos inversionistas que dijeron, ya pasó el peligro. No, esto es un síntoma y una antesala de lo que está por llegar. No nos engañemos. O sea, los índices, la deuda, la inflación son imposibles de atajar. Lo que ha hecho la Reserva Federal de Jerome Powell ha sido arrojar tierra. Lo que ha hecho el Banco Central Europeo, dirigido por Christine Lagarde, Christine Lagarde ha hecho otro tanto de lo mismo. Subir tasas para bajar inflación, no lo han conseguido. Tú lo sabes muy bien. En España está todo disparado de precio. Los alimentos... Y eso, Ángel, que nos dijeron que habíamos sido el país de la eurozona que habíamos bajado más la inflación y todavía siguen subiendo los precios. ¿Dónde está esto? ¿Cómo se puede mentir tanto? Esta gente del gobierno español actual, bueno, y actual y de siempre, pero el de ahora es como más relevante. Oye, la gente dice Perro Sánchez, yo creo que no saltará el algoritmo. Que se acostumbre, que se acostumbre. Que razones tenemos para llamarlo y denominarlo así. El caso es que, ¿cómo se puede mentir tanto? ¿Nos toman por idiotas o qué? O sea, es como el tema de la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz, que habla de los fijos discontinuos. Y que son grandes trabajos los que están en contrato de fijo discontinuo. Pero a ver, ¿cómo se nota que no has trabajado en tu puta vida? O sea, ¿dónde está la antigüedad de la empresa? ¿Dónde está la antigüedad de la empresa? Claro, son trabajos de mierda en los que estás vinculado a una empresa y trabajas 2 veces al año. O sea, eso es tener trabajo. Y que te despiden. Tú sabes que mi madre fue durante muchos años, hasta que se jubiló, cuidadora en un comedor, la despedían y luego la volvían a contratar, con lo cual no tenía antigüedad en la empresa. Mi madre se tiró así 20 años. O sea, eso es fijo. Pues ese modelo que antes era algo un poco marginal, ese modelo, pero es que ahora es un modelo que está extendido y tratan de regularizarlo. ¿Por qué? Porque están machacando con la Agenda 2030. O sea, están implementando la Agenda 2030 a marchas forzadas y de una forma tajante. A mí que no me engañen con otras cosas. O sea, que esto ya lo hemos analizado tú, yo, Andoni y unos cuantos más, pero selectos, 1000 veces. Y esto responde a una serie de intereses espurios que vienen del extranjero, que son intereses internacionales en los que están metidos agencias internacionales, megacorporaciones y bancos. Y esto se llama Agenda 2030. O sea, el tema también de cargarse el mercado laboral, precarizarlo hasta límites insospechados. Y esto, a su vez, es un apéndice de la crisis económica en la que nos están metiendo. Con mano de obra de países del cuarto mundo y, lógicamente, cargarse la clase media. Claro, luego hablaremos de eso, pero ya no va a haber trabajos ni siquiera no cualificados, porque se irán sustituyendo a medida de que la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial... eso te iba a decir, la famosa IA, que la gente habla maravillas de la IA, yo no la veo. Pero hablan maravillas porque la gente no se cuestiona los discursos del Foro Económico Mundial, que por cierto se está celebrando ahora mismo, la 50 edición se está celebrando ahora mismo en estos días en Davos, en Suiza, ¿no? Que fueron todos en jet privado. Pero ellos quieren que nosotros no cojamos aviones, no dejemos huella de carbono. Ellos contaminan con el combustible del avión, pero nosotros que compremos coches eléctricos, que como son baratos los coches eléctricos, los compremos y no llegas ni de aquí a la vuelta a la esquina. O que te compres una bicicleta o un patinete de mierda y ya con eso ya está todo hecho. Ya está todo que tardan 48 horas en cargarse, me han dicho los patinetes, si no suben ni una cuesta. No, y ya está hecho y ya no te tienes por qué preocupar del cambio climático ni de la huella de carbono, porque como contamines mucho, te vamos a sancionar.
Sí. Como Yo he contamines pagado mucho, impuestos con nuestro amigo Almeida en Madrid claro, por si es alta que todo contaminación. si es que todo va en esa línea. Y luego cuando entremos a hablar de España, profundizaremos. Pero con esto quiero decir, para ir terminando un poco el tema de la crisis, aunque quisiera comentar algún aspecto económico más que tiene que ver con los BRICS y con las monedas digitales de los bancos centrales, que vamos a hablar a continuación, pues el tema de la crisis económica este año lo vamos a ver. Lo vamos a ver, es algo que ya a nivel popular se siente, se percibe. La gente del pueblo llano, tú le preguntas y la gente funciona con sentido común, por supuesto, no como nuestros gobernantes, no como nuestros patronos empresariales que viven en otra órbita y que se venden a los intereses de los empresarios, como los llama un gran analista y comentarista económico en España, que se llama Lorenzo Ramírez. Los empresarios no son más que los dueños de las grandes corporaciones que están haciendo añicos lo que es el capitalismo nacional, ¿no? Y socavando a su vez la soberanía nacional de los países. Todo esto tiene que ver con la agenda globalista de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, nada, amigo, eso es la situación que nos vamos a enfrentar este año. Nadie sabe la fecha con exactitud y el evento que va a desencadenar todo esto, pero esto es una realidad a todas las luces. Claro, la pregunta, Ángel, es muy sencilla. Evidentemente la tenemos encima, la crisis económica, como has explicado, con lo que ha pasado desde la primavera de 2023 en esos 3 bancos y medio, sobre todo ese rescate de ese último banco, el medio, ¿no? Curiosamente, al final que acaba en el señor JP Morgan, qué casualidad. Pero la pregunta es la siguiente. Esta crisis, Ángel, porque igual que ahora lo enlazaremos con el punto 2, que es la famosa crisis sanitaria, nos están hablando de que el famoso virus X es 20 veces peor que el que ocurrió, no voy a decir el nombre, hace casi 4 años. Esta crisis económica, Ángel, a nivel global, a nivel mundial, ¿es mucho peor que la de Lehman Brothers? Sí, porque es una crisis, si la de Lehman Brothers tenía ciertos rasgos estructurales, esta es del todo estructural. Posiblemente, no lo digo yo, o sea, lo dicen expertos económicos, financieros, incluso premios Nobel, pero los premios Nobel que no salen por la tele, sino los que tienen marginados, ¿no? Eso sí que hablan seriamente y apuntan de que estemos ante una crisis tan estructural como la que pudo ser a partir del crack del 29 y la Gran Depresión de los años 30. Sí, amigo, estamos hablando de esas dimensiones. Eso fue terrible. Estamos hablando de ese periodo de entreguerras, Hombre, el famoso pues crack, imagínate, que luego desencadenó, y lo enlazaremos también, Ángel, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué crees que se habla tanto ahora de guerra nuclear? Porque todo está enlazado. Cuando hay una crisis económica sistémica y el sistema está en su lecho de muerte, inevitablemente todo esto lo resuelve ¿el qué? Pues una guerra de proporciones globales. Y es que yo vuelvo a repetir lo mismo. Mira, decía hace muchos años el docente Jorge Bestringe en España que el problema de Europa, concretamente de Europa, es que hace muchos años que no había una guerra. Y quizás tenga razón, porque hablaba también en términos económicos. Porque la guerra lo que hace es desgravar la deuda. ¿Qué haces con un mundo que está endeudado, que no crece y que está en quiebra? Pues desatas una guerra y desaparecen todas las deudas. La guerra hace desaparecer todo. ¿Por qué? Porque al destruir todo tienes que volver luego a construir. Entonces las deudas desaparecen. Claro, las deudas desaparecen. Es una y forma se crea otro sistema, porque no olvidemos que tras la Segunda Guerra Mundial se americanizó Europa con el Plan Marshall, evidentemente. Exactamente, amigo. Pero bueno, de la guerra nuclear y de la guerra luego vamos a hablar. Ahora que estamos en la cuestión económica financiera, quisiera hacer un comentario acerca de los BRICS, que mira, aquí está nuestro amigo y técnico Andoni, que nos está ilustrando con las imágenes que previamente habíamos seleccionado. Y amigo, es que los BRICS es una realidad, que podemos atestiguar. O sea, es una realidad que se está dando ya. Y proponen un mundo alternativo, en cierto modo, una alternativa a la catástrofe que nos lleva a la fin occidental, ¿no? Sabemos que desde hace unos años 4 potencias económicas que son China, Brasil, Rusia
la India, a la que se sumó poco después Sudáfrica, por eso la S de BRICS, BRICS de Sudáfrica, pues está, cada vez acumulan una mayor parte de PIB mundial y normalmente son países muy ricos en materias primas o en producto o en la fabricación de productos manufacturados, como puede ser China, ¿no? El caso es que todos juntos tienen un PIB combinado mayor que el de todo Occidente, incluido Estados Unidos. Por eso muchos apuntan que puede ser el futuro, ¿no? Fíjate, amigo, lo que pone ahí abajo. Y esos datos ya me parece que incluso tiran a la baja. Supone un 46% de la población mundial, el grupo de los BRICS, y un 37% del PIB. Hay fuentes que dicen que se acerca a incluso hasta el 51%, más de la mitad del PIB mundial. Y lo que quisiera hacer referente, que el BRICS este año, en enero, pues ha experimentado una ampliación. Han entrado a formar parte de este grupo tan selecto y tan atractivo países tan importantes desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, como puede ser Arabia Saudí, como puede ser Irán, Egipto y Etiopía, aparte de los Emiratos Árabes Unidos. Esos 5 países ya forman parte del grupo. Me imagino que debido a que han entrado, pues la palabra BRICS tendrá que ser modificada, supongo, porque tendrá que aludir a todos los que ya a los que ya han entrado, ¿no? Se tenía previsto que Argentina entrase, pero pues la victoria en los comicios electorales de octubre-noviembre de este hombre, de Milei, pues lo impidió, porque Milei es un amigo de los globalistas de Occidente. Digan lo que digan, ahí están los hechos y lo demuestran. Lo primero que hizo, puede que incluso tenga algunas buenas ideas, pero también tiene muchas malas. Eso hay que decirlo. Y creo que una idea desafortunada fue sacar a Argentina del proyecto de integrarse en los BRICS. Y lo primero que hizo fue suspender el acuerdo que había, con lo cual pues Argentina queda ahora aislado de todas las inversiones chinas o rusas que pudiera haber en su territorio y que hubiera estado muy bien para poder desarrollar Argentina, que falta le hace porque está en medio de una crisis bestial. Todas esas inversiones se las va a llevar Brasil ahora. Por ejemplo, en el terreno agropecuario, por ejemplo, en el de la soya o soja, Argentina era una potencia que hubiera podido proporcionar muchas cosas interesantes a los BRICS y los BRICS, a su vez, invertir en Argentina, pero eso ya no va a ser. Así que estas son las cuestiones de índole política. Está claro que está claro que por detrás de Milei hay una serie de intereses estadounidenses y por ende globalistas occidentales de por medio. Quién sabe si las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que las conocemos muy bien, pudieran estar detrás para presionar a Milei, pero está claro, Milei no tiene un discurso antiimperialista ni nada, es un amigo de los globalistas. Lo que pasa que, bueno, es un hombre tan histriónico que lo que hace es adornarlo todo para que parezca que está pronunciando un discurso antisistema, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Fíjate, amigo, a ver si vemos la imagen de a continuación. Aquí tenemos una reunión de los BRICS ampliados. Sí, ahí están algunos. Ahí están todos ellos, ¿no? Ahí están todos ellos y algunos países y algunos mandatarios de países asociados a los BRICS, por eso son tantos. Ahí vemos, por ejemplo, al ministro de Asuntos Exteriores ruso, a Lavrov, también, pero vemos a los presidentes de la India, a Modi, al presidente de China, Xi Jinping, también está Lula ahí, bueno, el presidente sudafricano también, y 2 de los nuevos países que han entrado, ¿no? El representante de Arabia Saudí, vemos a Raisi, que es el primer ministro iraní, con lo cual todos muy contentos porque van a contribuir a un mayor desarrollo de sus países. También van a contribuir al programa y al proyecto que tiene de la nueva ruta de la seda, el cinturón y la ruta, que es el proyecto de China para desarrollar todo Asia y conectarlo con África y con Europa. Y claro, pues son proyectos que la FIN interoccidental no quiere oír hablar de ellos y no puede permitir. No puede permitir. Por eso convenció a Argentina para que no entrase, ¿no? Y nada, vamos a ver, porque los BRICS están ya es algo que ya atisbaron el año pasado, pero están planteando la posibilidad de salirse de alguna manera del sistema SWIFT, del sistema monetario mundial, por el cual
todas las transacciones a nivel internacional se realizan en dólares, abandonar el dólar como moneda de reserva internacional y de intercambio y establecer una moneda nueva. Eso sería un desafío total para el sistema mismo que lleva vigente desde los acuerdos de Bretton Woods en el año 44, ¿no? Y por sobre, el cual, todo, sobre todo, Ángel, por el peso específico de Rusia y de China, ¿no? Dentro de los claro, BRICS, ¿no? Imagínate, amigo, esto sería un desafío total al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a todos los presupuestos de Bretton Woods que permitió que de alguna forma pues Occidente llevara la batuta durante 70 años en el mundo. Y es lo que tú dices, ¿no? Tenemos una imagen a continuación alusiva a lo que tú has dicho. Es que la alianza de China y Rusia dentro de los BRICS es tan sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque Rusia proporciona materia prima, petróleo, gas, tierras raras, etcétera, mientras que China proporciona productos manufacturados y de ultimísima tecnología, de tecnología muy avanzado. Esta alianza político-económica de China y Rusia no siempre ha sido así, pero la última vez que la tuvimos fue a principios de los años 50 y ahí tenemos la imagen alusiva cuando Stalin y Mao, dos líderes comunistas de verdad, no estos comunistas de salón que tenemos en tantos países progres, ¿no? Se reunieron y realmente establecieron una alianza poderosa entre los dos países que hizo temblar pues a la OTAN, que formaba el otro bloque, y al otro y en general a todo Occidente. Parece que estamos viviendo un revival de aquella alianza, si bien es verdad que ya no son países marxistas, ni países leninistas, ni por asomo, ¿no? Pero representan una alternativa al capitalismo neoliberal decadente y en declive que sí vivimos en Occidente, ¿no? Es interesante hacer ese paralelismo desde el punto de vista histórico. Sí, lo que hemos hablado muchas veces, otra élite que lucha contra la finca. Exactamente, dentro de los BRICS, pues tú sabes, hay pues está Rusia y China que a su vez tienen un proyecto civilizatorio diferente. Pueden que tengan intereses comunes, como estamos viendo, pero tienen proyectos de civilizatorios diferentes. Por ejemplo, Rusia, pues entre bastidores, tiene un proyecto que es el Gran Eurasia, ¿no? Del cual el filósofo Alexander Dugin es el principal ideólogo. Que sigue siendo un hombre de confianza de Putin. Veremos si ese proyecto se puede llevar a cabo en algún momento, pero está claro que hay una élite, fundamentalmente en Rusia y en países aliados de Rusia, que brega por llevar a cabo este proyecto del Gran Eurasia, y en China hay otro tanto, hay un proyecto homónimo que es el Datung, ¿no? Que es sí, lo hemos hablado muchas veces. Exactamente, que es el proyecto de los dragones amarillos, que son los nacionalistas chinos, que tienen otra visión del mundo, un mundo que gire en torno a China. Es otro proyecto civilizatorio, ¿de acuerdo? Pero en este momento ambas potencias colaboran porque tienen un enemigo común. Un enemigo común que es Estados Unidos, un enemigo común que es la Finintern y un enemigo común también que es el proyecto civilizatorio británico, del que hemos ya hablado algunas veces y haremos alusión más tarde. Así que nada, amigo, me gustaría ahora para terminar este segmento económico hablar un poco de la CBDC, que son las monedas digitales de los bancos centrales. Un aspecto clave para entender por qué hay crisis económica ahora. No sé si se está hablando de este tema mucho en Europa, porque, bueno, pues con todas las cortinas de humo que nos están lanzando, pero no. Este es el objetivo. Este es el objetivo. Es decir, mira, ahí tenemos, por ejemplo, el euro digital. Es digitalizar las monedas. Acabar con el efectivo, es algo que ya hablamos en las perspectivas del año pasado, pero que este año estamos más cerca de que esto se produzca. Y es que suprimir el efectivo y que haya monedas digitales únicamente, pagos digitales, que no tienen nada que ver con el dinero plástico en las tarjetas de crédito. Olvídense de eso, no tiene nada que ver. Estas monedas digitales que estarán emitidas por el Banco Central de cada país, o en este caso el Banco Central Europeo, que es a nivel continental, serán emitidas exclusivamente por ellos. Y para poder manejarlas vas a tener que tener una identidad digital.
a través de QRs, etcétera. ¿Te suena, amigo, todo ese rollo me suena. Que nos metieron hace 3 años con los carnés QR de vacunación y todas esas cositas? Pues puede que tenga... y para ir a consumir algo a cualquier bar tienes que escanear la carta al código QR, ya no existe la carta. Pues eso quizás fuera un experimento de otro de tantos experimentos de ingeniería social para acostumbrarnos a la digitalización, a que todo el mundo tenga una identidad digital y no pueda escapar del sistema monetario, y, por supuesto, al no existir el efectivo, todo va a depender del Banco Central y también mucho cuidado porque nuestra privacidad y nuestra libertad está en juego. Quiero decir que el sueño húmedo de estos plutócratas de Bruselas, en concreto los de la Unión Europea, pues es controlar, es controlar. ¿Y qué forma puedes controlar? Pues si tú llevas a cabo acciones o actividades o piensas y manifiestas tu pensamiento de determinada forma que pueda resultarle incómodo al propio sistema, quizás al tener ellos la sartén por el mango te puedan sancionar. Por ejemplo, si tu huella de carbono, si tus comentarios en Twitter, si tus comentarios en esto, si tus actividades habituales no les parece bien y no les parecen oportunas porque pueden resultar subversivas, pueden resultar incómodas, puedes estar, según ellos, difundiendo falsa información, te sancionan y te cortan el grifo. Es algo que ya hicieron el año pasado en Canadá como experimento social. A los camioneros que participaron en aquel huelga brutal, los trackers, famosos de eso, para poder liquidar y conjurar tal huelga que ponía contra las cuerdas al gobierno de Justin Trudeau, se les bloquearon el acceso a las cuentas bancarias, amigo, a la gente que participó en la huelga. O sea, imagínate lo que pueden hacer cuando entren en funcionamiento estas monedas digitales. Y al loro, porque no es solo en la Unión Europea, no solo es el proyecto de la FinInter en Europa y en Estados Unidos también con el dólar digital, sino que también los otros proyectos civilizatorios están llevando a cabo estas investigaciones para lanzar sus propias monedas digitales. De hecho, la más avanzada no es el euro digital ni el dólar digital, sino es el renminbi o lo que es el yuan digital. El yuan digital, lo hemos hablado muchas veces. Por eso dicen que al fin y al cabo lo que se va a terminar aquí adoptando es el modelo chino, que también comprende lo del crédito social. Si te portas bien, te dejamos con tu vida diaria. Si te portas mal, te cortamos el grifo económico y te mueres porque te mueres literalmente porque no recibes ningún tipo de ingreso, ¿no? Es decir, va a ser arbitrario. Va a ser una sociedad... dirán ya, teóricos de la conspiración, lunáticos, ya me estoy imaginando lo que está pensando la gente, ¿no? Pero léanse ustedes 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley, que eran dos globalistas, el segundo era un globalista de manual, Aldous Huxley trabajaba, era británico y se las entendía muy bien con los intereses británicos, globalistas. Y entenderán muy bien, una vez que lean esas novelas tan distópicas y tan actuales, entenderán muy bien hacia dónde nos quieren llevar las élites globalistas con el tema de las monedas centrales de los bancos centrales. Cuando hablamos de los bancos centrales, es que el resto de bancos van a dejar de existir. Las otras entidades bancarias van a ser superfluas, innecesarias. Con que haya un banco central por país, punto. No va, punto. A lo mejor sobrevive alguna megacorporación, algún megabanco, como por ejemplo en Europa puede ser Deutsche Bank o puede ser el Santander en España, pero el resto de bancos, el resto de cajas, de caja rural, caja de no sé qué, caja de Burgos, caja de... Eso va a desaparecer todo. Ya estamos en ese proceso, han sido absorbidas. Incluso el BBVA ya ha firmado su sentencia de muerte. Ya ha llegado a un acuerdo con Bruselas para desaparecer, eso sí, que sus directivos y los activos que tienen queden a salvo, pero la entidad va a desaparecer porque ya no va a ser necesaria con la CBDC.
Esos eran, Ángel, acuérdate, los mismos que sancionaban porque si no ingresabas una nómina de 400 euros al mes te sancionaban, ¿no? ¿Te acuerdas, Así no? es, amigo. En esas estamos. Así que nada, yo ya sobre esto hablamos el año pasado, otra vez hemos vuelto a hablar porque estamos cada vez más cerca. Recuerda que este año son elecciones al Parlamento Al Europeo Parlamento Europeo. y van a aprovechar para implementar por lo bajini, de una forma subrepticia todo esto, y si no, ya lo veremos. Ahora nos están diciendo, ustedes son unos conspiranoicos, ustedes son uno, unos Colérico. vendehumos. Ya, tranquilos que lo veremos. Ustedes estén tranquilos que lo veremos. Así que nada, yo sobre este tema económico financiero no tengo más que decir en esta ocasión, Jorge. Ya estoy aburrido de hablar de esto. Bueno, pues la verdad es que pinta muy mal la situación. Pero es que no solamente es la crisis económica, vamos enlazando, porque Sí. todo es un puzzle, ¿no? La siguiente es y agarraros, porque como yo le comentaba a Ángel, si esto puede ser peor que Lehman Brothers y por lo que él comenta es Bueno, infinitamente peor, ¿qué decir de esa crisis sanitaria y ese miedo al virus X? Solamente te voy a decir una cosa, Ángel. Se han disparado los casos de gripe A en España, ya están colapsadas las emergencias, las urgencias, y es cierto que se está volviendo lo que tú decías a llamar comúnmente el tapabocas. Están apareciendo en mucha gente que también es cierto que también está cogiendo miedo de la generación, lógicamente, de nuestros padres. Estamos hablando de gente que ya está en los 70 años o rozando los 70 años o incluso superándolos, ¿no? Entonces, hay mucho miedo porque de repente en esa gripe A, yo creo que tuve un cierto virus unos días y a ti te ha ocurrido en las últimas semanas, te deja liquidamente como si te hubieran dado una paliza, ¿no? Y como una esponja. unas fiebres altísimas, ¿no? Te deja el cuerpo como una esponja, al igual que tú, amigo. Yo también estuve enfermo de una gripe muy rara, muy rarita, rarita, que no me vengan diciendo chorradas aquí todos los apologetas del sistema, porque es lo que hay, es lo que hay. Algo está pasando, no sabemos qué, pero a mí que me venga en el contexto del Foro Económico Mundial que se celebra durante estos días en Davos, en Suiza, que me venga a decir el señor Klaus Schwab, que es el viejales, que ha puesto antes y a Andoni la imagen, a ver si le vemos de nuevo, es el jefe administrativo, aquí le tenemos. Ahí le De vemos la a misma Klaus. quinta, es casi de la misma quinta que George Soros, más o menos, por lo que podemos ver. Qué dura es esa quinta, ¿eh? Pues este viejales, pues nos dice que hay que estar preparados. Hay que estar muy preparados porque existe el riesgo de un nuevo proceso pandémico. Así. O sea, vamos a ver, el Foro Económico Mundial se reúne para hablar de cuestiones económicas financieras. Pues no, este año el tema estrella no ha sido ese. Tampoco ha sido, curiosamente, el cambio climático. Tampoco ha sido hablar de los grupúsculos de ultraderecha que actúan ahí en Estados Unidos, ahí cubiertos por Trump. No, no han sido esos los temas este año, sino el tema estrella este año ha sido el estallido de una posible nueva pandemia. Y yo Pero es siempre que, pienso, y yo claro, siempre pienso, ¿cómo lo pero vamos saben? a ver, ¿qué tipo de información maneja esta gente, tío? ¿Cómo puedes saber o puedes sospechar que se viene algo? Si dices eso es porque sabes, tienes información selecta y privilegiada, o porque alguien entre bastidores, por decir alguien, entidades, quién sabe qué, están organizando algún tipo de evento de estas características. Porque si Pero es no, que, esas claro, afirmaciones, no pero las es que yo lo que siempre te comentaba, Ángel, voy más allá. Vamos a ver, la OMS, que tiene que vigilar la seguridad mundial. ¿Cómo es sí. posible que pueda decir la OMS que viene un virus 20 veces superior? Claro, ¿cómo puede salir ¿Para qué este estáis tipo, el vosotros ahí? Gebreyesus, Claro, que es un globalista de manual, y ya sabemos cuando decimos lo de manual, ¿no? claro, Vamos, es que es terrible. ¿cómo puede afirmarlo? ¿Qué tipo de acceso tiene a cierta información vetada para el público en general y la opinión pública mundial? A mí me parece de esto sobrecogedor. ¿Qué quieres que te diga? Claro, esto como Sobrecogedor. cuando Bill Gates clavó lo que iba a pasar en 2020, en 2015, que se había hecho El evento Nostradamus. aquel, el evento Claro, 200. ¿Te acuerdas, amigo, que el año pasado hablamos del evento 215, una cosa de estas, del cual la Fundación Bill y Melinda Gates ya habían hablado unos meses antes y ya sabemos lo que ocurrió después?
¿De qué va esta gente? Es que esta gente ya no se esconde, tío. No se corta, tío. O sea, no se para en barras, tío. Ya lo dicen abiertamente. Como, jódanse porque esto es lo que viene. Y esa es alucinante, tío. Y esto se dice en pleno Foro Económico Mundial de Davos estos días. Que, por cierto, han ido todos los globalistas a lamer el culo a los burócratas de esta institución. Globalistas de manual, como puede ser Pedro Sánchez, Boric en Chile, Petro en Colombia, todos unos globalistas de manual, que ya sabemos para quiénes trabajan y a qué intereses responden, tío. O sea, es que me da vergüenza, me da vergüenza, tío. Me da vergüenza ver lo que está ocurriendo en Davos, pero es una realidad a todas las luces. Claro, el miedo es la pregunta está igual en el ambiente, Ángel. Ese miedo que hay, ¿nos pueden volver a encerrar? Sí, con toda seguridad. Sí. Aparte, la propia Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que también está en Davos, ha hablado de que hay que estar preparados porque ante una eventualidad de estas características hay que responder de la mejor forma y que los encierros vimos que era una buena respuesta del Estado. Pero ¿cómo se puede? Sobre todo con la cantidad la cantidad de gente que perdió el trabajo, la cantidad de empresas aparte que cayeron y que estos famosos ERTEs, que en muchos casos no llegaron, ¿eh? Y aparte en países como España, los encierros fueron además ilegales, lo dijo el Tribunal Constitucional. Y Pedro Sánchez se lo pasó por el forro de, pues eso, de los huevines. Mintieron, efectivamente, hicieron un corralito a Madrid, Salvadorilla y toda esa patulea, evidentemente, amigo, ¿no? Amigo, yo lo que sí estoy observando ya con hechos palpables es que, por ejemplo, aquí en Colombia ya se está hablando por parte de las autoridades de que se va a empezar no a recomendar, sino a exigir los tapabocas o las mascarillas en lugares como en los transportes públicos. A mí eso me huele muy mal, me parece un mal indicio, un mal síntoma y un mal presagio. La verdad, lo digo tal como lo siento. Además, en estos días también están saliendo noticias de que un laboratorio en China, cerca de Wuhan, curiosamente, se le fue la mano con ciertos experimentos que tenían que ver con virus y con retrovirus. Y curiosamente, eso luego tú sabes que se filtra más allá de los laboratorios y termina en mercados. Totalmente. Yo me acuerdo que antes de 2020, años atrás, decías que no llegábamos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Este año es año olímpico, a los Juegos Olímpicos de París. La matraca con eso. No llegamos. No llegábamos ni a la famosa, dijiste, ni a la Eurocopa esa que quiera crear Platini, con países, que fue un fiasco, por cierto, esa Eurocopa. Que fue un fiasco la Eurocopa de Platini. Un fiasco, esa Eurocopa, que la ganó Italia. La ganó Italia la primera vez que un equipo gana una Eurocopa y luego no va al Mundial. O sea, es horrible. Pero así terminó, que Platini terminó con sus huesos en la cárcel por corrupto. Y yo en esos tiempos decía eso, no llegamos. Se lo decía a ti, le decía, ¿te acuerdas a Víctor? Le decía, tío, que no vamos a llegar. No vamos a llegar a Tokio. O sea que, cuidadito, que ese miedo que hay a posibles ataques de insurgentes, no voy a decir la palabra para que salta el algoritmo, en París, que ni garantiza la seguridad la alcaldesa de París, que tela marinera, o sea que cuidadito si vamos a comprar billetes a París, porque a lo mejor no llegamos. La alcaldesa de París, Ana Hidalgo, es lo más inútil que puedes llevarte a la cabeza, o sea, lo más inútil que puedes llegar a imaginar. Es una globalista también de manual y lo único que le importa es cumplir con sus jefes. Lo demás es secundario. Así que no te extrañe que el año que viene veamos sucesos en París parecido a lo que ocurrió con Charlie Hebdo o Bataclan. Vete tú a saber lo que puede ocurrir ahí. Pero esto huele feo, huele muy feo. Y nada, amigo, con esto quiero también terminar el asunto de la pandemia porque si no me va a dar un ataque al corazón. Yo solamente voy a decir una cosa ya para cerrar. A lo mismo ya ahí, espero que no nos banen. Qué casualidad la gente que está muriendo en extrañas circunstancias, porque el otro día el presidente, Andoni, que es un gran seguidor de fútbol, se acordará, el presidente del ELTA de Berlín, que era un consumado neonazi, ¿no? Ha muerto con 43 años, Pero es que están muriendo influencers con 29 años, están muriendo deportistas con 29 años, han muerto hasta niños en un entrenamiento hace poco. O
sea, ¿qué está Pues no sé si ocurriendo? puede tener algo que ver con lo que pasó. No sé qué puede ocurrir, pero Con las dosis, con las raras. dosis en el bracito. No sé, pasan cosas raras, amigo. Así que, Agarraros. por mí, antes de que yo esto lo hablo de una forma vehemente, porque conozco amigos de primera mano que han perdido a familiares muy cercanos. Sí, y lo sabemos. Y, Acuérdate mi antiguo jefe en el súper. Acuérdate, Miguel y Moreno. entonces la verdad me da mucha rabia con todo esto. Pero Sí, bueno, aquí en el programa no podemos no. hacer mucho más que informar sobre lo que se está hablando en las altas esferas acerca de posibles crisis sanitarias. Y amigo, y la última de las crisis que se solapa con la económica, Es financiera la y con la militar, es la sanitaria es la militar. militar. Y ahí hay chicha y tela. Y A tela mí que... lo que más me ha sorprendido, Ángel, Sí. recuerdo unas fuentes que me has pasado, es que Sí. abiertamente El País, que es el periódico español del IBEX 35, Bueno, el periódico... es el periódico de la Fininter en España, con José Luis madre, Cebrián ahí. madre Claro. mía, habla abiertamente de una posible tercera guerra mundial en 2025, Ángel, ¿cómo es posible? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Y tú sabemos muy bien para quién trabaja Prisa, ¿no? O sea, Bueno, el grupo bueno. Prisa en España. Sabemos muy bien para quién trabaja El País, que está dirigido por Cebrián. Cebrián le invitaron un montón de veces a las reuniones Bilderberg anuales. Y sabemos que Prisa tiene ciertos vínculos con lo que nosotros llamamos la Fininter. Esta gente está azuzando el fantasma de la guerra mundial y de la guerra nuclear para 2025. Se han sacado de la manga un documento de una editorial alemana llamada Bild que dice, que afirma, que subraya, que destaca que el propio Putin está confeccionando una futura guerra total contra las fuerzas de la OTAN. Y a todos los niveles. Guerra convencional e incluso guerra que podría llevar tintes nucleares o guerra atómica. Bueno, a mí esto ya me parece, te lo juro, me parece que ya hemos pasado de castaño oscuro, ¿no? O Claro, sea, y es que vamos a lo mismo. Hoy escuchaba yo en la sexta, bueno, 695 días desde la invasión de Rusia a Ucrania, pero los ucranianos tenían que haber ya destruido toda Ucrania y han atacado hace 2 días con un dron a posiciones rusas. Entonces, ¿qué y me pasa? ¿Que se hace siguen gracia resucitando? O sea, vamos a ver. Y me hace gracia de que están todo el día acusando a Rusia de utilizar drones vendidos por Irán. Bueno, y entonces los drones de Ucrania, ¿De dónde ¿qué pasa? salen? Ucrania sí tiene derecho a utilizar drones, pero Rusia no. O sea, pero vamos a ver, ¿qué es esto, tío? Ucrania que la mataban hace unos años porque era de extrema derecha. Cuidado, ¿eh? Y ahora sacan la bandera. Lo que vemos ahí es que Zelensky, si bien ha perdido un poquito el apoyo de la Unión Europea, lo ha ganado del Imperio Británico, lo ha ganado del Reino Unido. El propio Rishi Sunak, primer ministro, se acaba de reunir con Zelensky hace días y le ha prometido todo tipo de armamento y un acuerdo de vínculo de agresión. ¿Qué quiero decir esto? Que si Reino Unido es atacado, sería defendido por Ucrania, ya veríamos con qué, si le queda algún arma a Ucrania para defender algo, y viceversa. Es decir, que el Reino Unido ha unido su destino a lo que pasa a Ucrania. Y esto ya son palabras mayores, amigo. Porque el Reino Unido lleva siendo rival y enemigo de Rusia desde tiempos prebolcheviques. Y tú lo sabes, desde la época de los Totalmente, zares. Desde la totalmente. época de los zares. Así que vamos a ver, pero lo que está más claro es que como el sistema, vuelvo y digo, como he dicho en otros programas, el sistema, como está en su lecho de muerte, ya no hay quien le levante ni siquiera con oxígeno asistido. ¿eh? Para poder sobrevivir a eso, tiene que matarse a sí mismo y revivir de sus cenizas como el ave fénix. Por eso desempeña un importante papel el concepto de guerra, porque con la guerra desgravas todas las deudas que se debe el sistema a sí mismo. Porque limpias toda la basura que hay y lo dejas todo hecho un solar para poder construir de nuevo. Y quizás las élites plutocráticas de algunos proyectos civilizatorios, por supuesto el de la Fininter, por supuesto el del Imperio Británico,
están bregando de alguna forma para arrastrar a Rusia y a China a una guerra mundial, si bien convencional, pero también en la que se pudieron utilizar armas tácticas nucleares. Es decir, lo que es una guerra termonuclear o atómica limitada. No aquí a lo loco te lanzo un misil balístico intercontinental y te vas a joder. No, sino limitadas. Porque como no pongas un límite, se te puede ir la mano y al final la guerra nuclear puede terminar con el planeta. Sino una guerra nuclear limitada. Y eso sí se puede hacer. Porque no quiero hablar de más, pero ya en el pasado reciente, en algunos atentados y algunos ataques de falsa bandera que hubo por ahí en Oriente Medio y demás, se utilizaron microbombas nucleares, lo que se llaman bombas sucias. Eso se puede utilizar en el contexto bélico de una guerra y una contienda propiamente dicha. Y ahí aquí el querido Andoni nos ilustra con un mapa muy significativo. Como vemos, ahí lo vemos, ¿no? Como vemos, vemos que los proyectos civilizatorios o los bloques pues tienen influencias en ciertas áreas continentales. Todo lo azulito, en teoría, son países que van a responder ante los intereses de la Fininter y del Imperio Británico y occidentales, aunque lo de la India no me lo creo, porque la India cada vez está más cerca de los intereses chinos y rusos, por eso es miembro indisoluble del BRICS. Pero el resto de países, en una hipotética contienda de tintes globales, pues ya sabríamos a qué luz o a qué farola se acercan. Como decía José María García, ¿no, amigo? Totalmente, ¿no? Como vemos, toda América, lógicamente respondiendo a Estados Unidos. ¿Qué decir de nuestra Europa occidental? Salvo bueno, pues ahí se les ha ido la olla con Venezuela, todo, ¿no? porque se les ha ido la olla con Venezuela, porque Venezuela forma parte, en teoría, de la zona de influencia chino-rusa. Pero bueno, pues tienes Cuba, tienes Nicaragua, tienes Bolivia. Y bueno, en África tienes un aliado muy cercano a Rusia, que siempre lo ha sido desde los tiempos de la independencia, con Ben Bella y con Boumediene, que era Argelia. Por cierto, el país que le proporcionaba gas a España y con el que hubo unos roces porque España se acercó mucho más a Marruecos. Le interesaba al señor Pedro Sánchez, le interesaba. No podemos esperar nada de un señor como Pedro Sánchez, que es un globalista de manual, sorosita al 100% y que sigue con todo detalle las instrucciones que le dan desde Bruselas, desde Wall Street y desde la City de Londres. Esperaba menos. Recordemos que Pedro Sánchez, la primera reunión que tuvo de relevancia cuando ganó la moción de censura contra Rajoy en 2018 fue con George Soros, así que la gente se acuerde de esto, que tenemos memoria frágil y entonces comprenderán todo lo demás, porque en base a eso pues te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Luego no tardó mucho tiempo en suscribir, por supuesto, el Acuerdo Mundial de Migración que se firmó en Marrakech y por el cual obliga a todos los países firmantes a que entre todos los extranjeros en un país y que haya una migración descontrolada, cosa que ha hecho desequilibrar, en este caso, a Europa y a Estados Unidos y desangrarlo por todas partes. Ahora entendemos también por qué no se pone freno a la inmigración, porque se suscribió ese tratado. No, se suscribió ese tratado que la ONU fue testigo. Como decía hoy Rocía Monasterio, ¿no? Que ha habido una inmigración descontrolada, muchos en Alcalá de Henares, bueno, porque no se van al Palacio de la Moncloa y estos progres de manual les atienden. Porque los progres quieren vivir, porque los progres quieren vivir bien en sus barrios y que los inmigrantes únicamente vayan a los barrios obreros. ¿Dónde hay problemas? En los barrios obreros. ¿Por qué? Porque no solo es por la inmigración, sino es porque la pobreza en la que se encuentra la clase obrera nativa también de los países. Y todo eso es un cóctel que ocurre. ¿Qué ocurre? Pues lo que pasó en Francia el año pasado. Claro, pues si es que tenemos lo que esta gente está planeando. Claro. Y los progres no son más que el apéndice de esta Agenda 2030. ¿Quién está? Pero si es que se nos olvida el recordar de que España, que hay un gobierno supuestamente socialdemócrata, tiene un ministerio que es el Ministerio de la Agenda 2030, que hasta hace poco lo dirigía Ione Belarra de Podemos. Bueno. Claro, ahí lo tienes. O sea, los progres son los principales, son el brazo ejecutor. Es el brazo ejecutor de la Fininter, de la Agenda 2030. O
O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede haber vendido la izquierda de esa forma? Bueno, porque no es izquierda ni es nada, es pura mierda. Es pura mierda, pero mierda con todas las letras, tío. Así te lo digo, no tiene nada que ver con la izquierda clásica y tradicional. Es lo que yo llamo... Ahí vemos al señor Pablo Iglesias con su amigo Roures en ese canal que crearon. Pero olvídate, no es izquierda, es izquierda woke o izquierda postmoderna, izmierda pura. No tiene nada que ver con la izquierda clásica y tradicional. Hay que aprender a distinguir las cosas y hay mucha gente, por desgracia, que tiene una gran confusión con esto. Pero está claro que están jugando ese papel. Están jugando ese papel. Sigo, amigo, pues, bueno, te toca a ti porque me va a dar un... Sí, bueno, tranquilo, tómate un vasito de agüita. Bueno, como ahí están las tres... Unos churritos, ¿no? Bueno, al final es una lucha, como bien habéis comentado, una lucha hegemónica, evidentemente, porque al final son las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, que donde ahí bailamos al son de los norteamericanos en Europa Occidental, y aparte, pero cuidadito con esos posibles pactos entre Rusia y China, porque a pesar de que realmente es un lavado de cara, son los mismos perros con diferente collar, pero sí pueden hacer daño y pueden atacar, ¿no? Antes de que Ángel nos comentaba, bueno, le volvemos a tener ahí, de la crisis militar, realmente se puede romper esa frontera, Ángel, como bien has comentado, sobre todo por la cercanía, porque el mundo y Europa lleva casi un siglo sin una gran guerra, 90 años, prácticamente un poquito menos, y como bien has dicho, se puede barrer toda esa deuda que hay, que ya no hay solución, ni con respiración asistida, y crear una guerra mundial, y esa es la gran diferencia que puede haber con respecto a esa guerra fría que había tras la Segunda Guerra Mundial, esa cercanía y tras la Segunda Guerra Mundial, por eso hubo momentos de mucha tensión, como la crisis de los misiles en Cuba, el famoso episodio que mucha gente no sabe en el año 83 de aquel general ruso, de aquel general ruso que veía en las pantallas un posible ataque nuclear y fue un fallo informático. Pero yo creo que sí que se puede traspasar esa línea y de hecho lo estamos viendo, Ángel, ya con esos conflictos regionales de dos bloques, ¿no? El tema de Ucrania. Ahora también ha saltado el tema de Oriente Próximo con lo de Israel, que eso ya lleva años, lo comentábamos antes del inicio del programa, y otra cosa que a mí me encanta, que me acuerdo que te escribí cuando pasó, es ese conflicto, esos 4 bombardeos ya de Estados Unidos y Reino Unido a Yemen. Cuidadito lo que hay ahí. Entonces, cuidadito y hablaremos también de Taiwán, que el año pasado comentabas que también puede ser otro foco de conflicto y por ahí estallar la Tercera Guerra Mundial, Ángel. Pues vamos a ver, porque estas guerras regionales se pueden volver tan peligrosas porque hay muchos intereses geopolíticos en juego, ¿no? Son lo que se llaman las guerras proxy. Las guerras proxy son guerras subsidiarias, es decir, guerras que se enfrentan no las potencias directamente, sino que utilizan otro tipo de protagonistas secundarios, ¿no? Pero estas guerras proxy pueden terminar en un enfrentamiento directo entre potencias porque es que es la única forma de salvar el sistema mismo, ¿no? El sistema necesita mutar, pero para mutar tiene que amputar, fíjate el juego de palabras, amputar ciertas partes de su cuerpo y metafóricamente significa una guerra para amputar toda la basura que hay y poder reconstruir el mundo tal como quieren las élites plutocráticas. Entonces, la verdad que la que se nos antoja es un mundo, bueno, se nos antoja un futuro inmediato muy, muy oscuro, muy oscuro, y veremos a ver qué sucede. Lo que es indudable es que pues todas estas guerras regionales, lo que te decía, pueden derivar en una guerra mundial. Se habla mucho. Mi amigo, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros hablando del tema de que puede surgir una guerra mundial? Hace años nos decían que hace años, cuando yo hablaba de un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, ya fuese en principio indirecto, pero luego que pudiera haber una contienda directa. ¿Por qué? Porque los intereses imperialistas chocan. Primero por los intereses imperialistas que cada proyecto civilizatorio tiene
Y segundo, también por el propio sistema que está, el sistema Bretton Woods, en el cual pues se basa el sistema económico y monetario del mundo, está en su lecho de muerte. Vuelvo y recalco. Es que ese es el problema. El problema es que estamos en el fin del capitalismo tal como lo conocemos. Y esto solo ha ocurrido 2 veces en la historia, amigo. Como decíamos en los programas del nuevo orden mundial, en el espacio que tenemos aquí en el canal de Eurisco, que se llama Retazos. Hablábamos de que esto solo ha ocurrido en 2 ocasiones, estas catástrofes y cambios de sistema tan profundo. Y la primera de ellas fue entre los siglos IV y VI, cuando cayó el Imperio Romano y se pasó del sistema esclavista al sistema feudal. Después también volvió a ocurrir entre los siglos XVI y XVII, que se pasó del feudalismo al capitalismo, ¿no? Con todas las susodichas revoluciones liberales, primero en Inglaterra, después en Francia y ya en el siglo XIX en algunos países europeos, después ya se extendió el liberalismo más allá de Europa, ¿no? Y ahora volvemos a estar en la misma coyuntura. El sistema no da más, estamos ante los albores, estamos en los albores de un cambio de era, y siempre que hay un cambio de era, hay dolor y sufrimiento. Entonces vamos a ver cómo salimos de esta. Vamos a ver si finalmente la élite, o las élites de los diversos proyectos civilizatorios deciden que la única forma de avanzar en este proceso y de que el capitalismo mute en otro sistema diferente, pero que los ganadores sean los mismos, la plutocracia, ¿es necesario o no hacer una guerra mundial? Veremos. Porque es una decisión que la toman ellos. Nosotros aquí no pintamos ni absolutamente nada, nada. Aquí estamos como pegotes, porque ya incluso hemos perdido la capacidad revolucionaria que pudo tener el pueblo antaño. Ya la hemos perdido porque estamos atontados con TikTok, estamos atontados con el Netflix, Amazon Prime, con la sociedad de consumo, los medios de comunicación y toda esa ristra de chorradas. Eso te lo he comentado yo muchas veces, ¿no? Tras la crisis sanitaria, yo cuando regresé a Madrid, es lo que te comentaba, el silencio que hay. La gente se ha acostumbrado a estar en sus casas. Yo me acuerdo que un viernes la gente salía a tomar algo, había alegría, ¿no? Es decir, la gente está todo el día, yo lo veo con mis compañeros de trabajo, me hablan de una serie, todas norteamericanas, por cierto, una serie, otra. Todas estas de las plataformas de Netflix, se conoce que en Rusia no hay series, ¿no? No debe haber ni nada, ni series. No, ni en la India tampoco. Tampoco. Son 1.500 millones de habitantes, pero no hay series. Y nada en series. Todas son de Estados Unidos. HBO, Netflix, Disney, toda esa propaganda. Y la gente compite por ver más series. La gente compite cuántas series ve más un fin de semana. O sea, es terrorífico, de verdad. Es muy triste. Eso sí, luego acompañado de comida basura, de beber Coca-Cola y cosas de esas también. Sí, eso va aparejado. Totalmente, va aparejado y va vinculado una cosa con la otra. Es el modo de vida que se ha promocionado desde hace mucho tiempo y al cual nos quieren llevar. Porque, bueno, una mente que esté embotada con toda esa mierda, pues evidentemente no tiene la capacidad de cuestionamiento del propio sistema, ¿no? Y no va a decir que no a estos cambios tan abruptos y que nos van a terminar perjudicando, llevados a cabo por la élite a través de la Agenda 2030. Y subrayo la Agenda 2030 porque ustedes lo tienen que tener presente, videoaudiencia. No lo olviden, ese es el punto clave. Así que mira, sobre lo de la guerra mundial y el uso de armas nucleares tácticas y todo esto, ya no voy a hablar más porque también estoy un poco aburrido. Y aquí tenemos una imagen alusiva de la típica forma de hongo, sobre todo la forma de hongo que tenían las armas nucleares primerizas en el siglo XX, que se caracterizaban cuando se detonaban, se caracterizaban por esa forma que tenía la nube pirotécnica y todo eso, ¿no? Hoy en día las armas nucleares son mucho más sofisticadas y tienen una potencia en megatones, pues
incomparable con las que había en los años 40 o 50. O sea, lo de Hiroshima y Nagasaki hoy en día podría ser una broma comparado con el arsenal que tiene hoy en día disponible Estados Unidos, Rusia y otras potencias nucleares menores, como puede ser la India, Pakistán, Israel, que aunque diga que no tiene bombas, sí las tiene, y otros países que tienen la tecnología, pero no las tienen, pero podrían desarrollar una bomba nuclear en cuestión de días, como por ejemplo Suiza o Japón. Otros países que sí las tienen también es Gran Bretaña y Francia, ¿no? En menor medida que Rusia y que Rusia, China y Estados Unidos, pero también las tienen. Así que, amigo, yo por esto ya termino. Cerramos el capítulo de la crisis militar. El siguiente apartado era peligros de la inteligencia artificial. Lo has comentado al inicio del programa, el tema de todo de la robótica, y a mí me has comentado muchas veces, como digo yo, entre bastidores, el peligro de que la máquina, siempre se habla comúnmente, coma al humano, ¿no? Y al final el peligro de que cierto, según la valía para el sistema, así puedas durar más o menos. Y sobre todo algo importante, lo has comentado con el tema de esos fijos discontinuos que lo hacía la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, ¿no? El tema de las pagas, ¿no? El tema de que al final la gente tenga que estar hipervinculada al sistema con una paga, ¿no? Es decir, que el sistema le paga, les hace una paguita y al final por eso estás vinculado y dependes, esa autodependencia del sistema, ¿no? Y si eres buen ciudadano, te recompensan con algún caprichillo, con un caprichillo, algo, ¿no? Pero si eres de los que están jodiendo porque estás cuestionando el sistema todo el tiempo, o porque haces cosas indebidas, o porque tu huella de carbono es muy grande, te sancionan digitalmente, te cierran tu cuenta temporalmente y te mueres de hambre, porque no puedes comprar nada, porque ya no hay efectivo. Pero, amigo, el tema de la inteligencia artificial va más allá. Va más allá porque tiene que ver las repercusiones que va a haber sobre el mercado laboral, que ya de por sí está vuelto mierda, digámoslo así, está vuelto mierda, o sea, cada vez hay menos trabajo a nivel global y eso es una verdad a todas las luces y cada vez es más precario. Pues bien, con la introducción de la robótica y de la inteligencia artificial, la IA o la AI como acrónimo en inglés, lo que vamos a tener es que la inteligencia artificial nos va a ir sustituyendo cada vez más en todo tipo de trabajos. Es decir, nos vamos a ver usurpados por androides que desempeñan el trabajo mucho mejor con nosotros y a los cuales no hay que pagarles salarios. No. A nosotros sí, pero el empresario a los robots no les tiene por qué pagar, no hacen huelgas, no tienen sindicatos. Pueden trabajar todas las horas del mundo. Trabajan 24 horas sin cansarse. Es evidente por donde nos están llevando, ¿no? Es evidente. Lo que está claro es que esto va a provocar una crisis laboral sin precedentes, donde ya se está especulando que la inteligencia artificial sea capaz de destruir más del 60% del tejido laboral mundial. Y siendo generosos, ¿eh? O sea, no se dice todo. Entonces, esto es un riesgo muy elevado porque ¿de qué cojones vamos a vivir? O sea, si esta inteligencia artificial es capaz ya incluso de llevar a cabo actividades creativas, como por ejemplo componer música, como por ejemplo pintar un cuadro. Lo comentabas el año pasado, Ángel, claro. Perdona. Decías que mucha gente, no, mire usted, es que yo como soy artista, a mí no me va a llegar. Claro que te va a llegar, mierda. ¿no? Lo comentabas el año pasado. Pues exactamente, pues pura mierda porque te va a llegar también. O sea, todo lo que nos caracterizaba por ser humanos, en cierto modo, hasta la parte de la naturaleza humana, que es la creatividad, su forma más clara de manifestarla es el arte, pues el arte también puede llevar a ser llevado a cabo por la inteligencia artificial, incluso de forma más eficiente. Son capaces ya estas máquinas de desarrollar emociones. Sí, algo que ya podíamos atisbar en la película Blade Runner, cuando se decía que los replicantes tenían una capacidad emocional más grande que la de los humanos, incluso. Esto ya está aquí, es una realidad. Y simplemente ejemplos que se han dado a conocer a nivel mainstream, como por ejemplo el ChatGPT, que ahí lo tenemos. El ChatGPT no es más que la forma de obtener información, hacer trabajos universitarios, trabajos educativos y todo esto,
sin tener que hacerlos tú mismo, sino que le pones a la máquina a hacerlo. Las máquinas pueden llevar a cabo trabajos complejos de investigación de tipo académico de una forma más eficiente que los propios humanos. O sea, ya estas cosas, por decirlo de alguna forma, estos cyborgs o estas máquinas, o lo que llaman muchos, estos transhumanos, es decir, humanos que tengan implantes cerebrales, pero que tengan que estar vinculados de una forma con la inteligencia artificial, medio humanos, medio robots, cyborgs o cyborgs, van a poder llevar a cabo todas las actividades de la vida cotidiana, económica y social mucho mejor que nosotros. Es decir, nos van a usurpar. Entonces nosotros, como seres humanos simples y sencillos, ¿de qué cojones vamos a vivir? Quizás es lo que se trata por parte del sistema, dejarnos sin trabajo para que dependamos del Estado para que nos dé un subsidio o una paguita para poder mantenernos mínimamente y poder comer. Quizás lo que nos quieren volver es dependientes del Estado. Si nos portamos bien, claro. Claro, porque antes teníamos un trabajo por el cual nosotros cobrábamos con nuestro esfuerzo. Pero si ahora no vamos a poder trabajar, ¿de qué vamos a vivir? Pues de las migajas del Estado. Y si quieres recibir migajas, te tienes que portar bien. Y no cuestionar. Porque si no, ni siquiera te vamos a dar un subsidio, porque eres malo. Eres malo porque piensas demasiado. Y eso no es bueno. Por eso te hemos sustituido por inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial hace lo que nosotros queremos que haga. Así que ese es el futuro que ya es el presente que se nos antoja. Vamos a ver qué pasa con el tema laboral, pero hasta para las profesiones, vuelvo y digo, más creativas, donde el ser humano se ha desempeñado de una forma siempre muy característica y nos ha distinguido de los propios animales que hacen trabajos mecánicos, pues hasta eso va a estar en entredicho. Y como ves, es algo que ya hablamos el año pasado, pero es que cada vez estamos más cerca. Es que la inteligencia artificial forma y la gente está maravillada con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está vinculada también a las monedas digitales de los bancos centrales, todo junto en la misma sopa, y forma parte del programa político de todos los partidos globalistas que se presentan a las elecciones europeas este año en el mes de mayo. Así que ya sabemos cuál es el cauce, ya sabemos cuál es el camino que estamos siguiendo. Somos borregos hacia el matadero. No más. Sinceramente, da miedo, crisis económica, crisis sanitaria, crisis militar, peligros de la inteligencia artificial y ahora nos metemos en cuestión, en harina, con la situación de cada uno de los países y sobre todo en los enclaves estratégicos. Vamos a coger el avión, yo que estoy en España, el avión virtual, ya que hablamos de inteligencia artificial. El avión como el programa de César Vidal y Lorenzo Ramírez, el despegamos, cogen el avión y nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Nos vamos a Estados Unidos. Ahí los tenemos. Al señor Donald Trump y al señor Biden. Lo primero que te iba a preguntar, ¿te ha llamado la atención que Trump puede ser al final el candidato que se presente por su partido a las elecciones? Porque mucha gente, no nos vamos a engañar en Estados Unidos, Ángel, hay mucha gente pro-Trump. Sí. Y cada vez más. Claro, es obvio porque claro. Trump representa los intereses nacionalistas del país y de reindustrialización dentro del país. Y mucha gente, muchos trabajadores nativos de Estados Unidos que se vieron golpeados por la deslocalización que hubo desde hace décadas y sobre todo con la política de la globalización llevada a cabo desde la época Clinton en adelante, pues están muy cabreados con el Partido Demócrata, con la política globalista del Partido Demócrata y se están acercando pues cada vez más a Trump. Que Trump no representa los intereses del Partido Republicano. El Partido Republicano, en cierto modo, es también globalista, sino representa los intereses de una élite en particular con un proyecto civilizatorio en concreto, que es la élite del Internacional Negro y el proyecto civilizatorio del Gran Europa extendida a Norteamérica. Es decir, aunque parezca mentira, y aunque Trump sea protestante desde el punto de vista de la confesión religiosa, Trump está en el grupo de la Internacional Negra que está dirigido por el Vaticano, por los intereses del Vaticano. No del Papa Francisco,
El Papa Francisco es un globalista de la Finintern, sino de los intereses que hay de la cúpula del Vaticano, de lo que hay detrás, de la curia cardenalicia, o sea, de lo que es el Estado profundo vaticano. Esos son los intereses de la Internacional Negro de la que forma Trump. Trump no es más que la cabeza visible de este proyecto civilizatorio en Estados Unidos. Este año, en Estados Unidos, vamos a tener elecciones presidenciales y legislativas en noviembre. Va a ser una lucha muy ardua entre dos proyectos civilizatorios. Biden representa uno, Trump representa otro. Ya hemos dicho quién representa a Trump. Biden no es más que un globalista que representa a la Finintern, que es la Finintern, la internacional financiera. Son los sucesores de la nobleza negra veneciana, son los sucesores de los banqueros judíos de Londres, son los sucesores de los templarios y los intereses que tuvieron los templarios hace siglos también en Londres, y que en determinado momento emigraron a Wall Street y montaron la Reserva Federal, y de la cual pues la Finintern pues ha tenido ilustres representantes como la familia Rockefeller. Esos son los intereses que representa Joe Biden, intereses imperialistas, intereses de la Wall Street, intereses de este capitalismo caníbal en declive, con lo cual se enfrentan no el Partido Republicano y Demócrata, sino se enfrentan dos concepciones del futuro y dos proyectos civilizatorios diferentes. Va a ser una guerra sin cuartel, pero vamos a ver qué proyecto civilizatorio impone a su candidato. Porque yo te digo una cosa, la Internacional Negra o el Internacional Negro, pues ha logrado obtener algunas victorias en los últimos tiempos y ha puesto a algunos de sus candidatos en el poder, en algunos países que insospechadamente pensábamos que no iba a ser así. Por ejemplo, el Internacional Negro es responsable de haber aupado en el poder a Geert Wilders en Países Bajos e incluso a Milei en Argentina. Es decir, los candidatos globalistas de la Finintern fueron derrotados en esos países. Es un duelo y es una lucha fratricida entre élites, a ver quién impone su candidato en qué país. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Tal como explicaste un día, hace 2 años, en el programa de Retazos, en uno de ellos, donde hablaste de todas esas élites, ¿no? En esa lucha. Bueno, tú ya sabes lo que opino yo de la élite de Trump. Como lo diga, nos banean, ¿no? Pero bueno. Ah, no, por supuesto. Es mi opinión. Yo siempre lo he dicho. Y mi opinión es esta. Creo que como pueblo llano tenemos más probabilidades de sobrevivir con la Internacional Negra que con el Finintern. Exactamente. Es mi valoración personal. Me parece que como pueblo llano tenemos más posibilidades de sobrevivir. Esto no quiere decir que se apoye fielmente a determinado candidato político, en absoluto. Tanto Trump como Milei, como Wilders, como otros, tienen intereses plutocráticos de esa élite y de ese proyecto civilizatorio en concreto. Pero que en algún proyecto civilizatorio el pueblo llano tiene un mayor protagonismo que en otros y más posibilidades de sobrevivir que en otros, eso es del todo cierto también. Así que, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es una lucha entre élites en la que nosotros no pintamos nada. Dejamos de pintar hace muchos años. Dejamos de pintar hace muchos años. Antiguamente el pueblo llano tenía una relevancia porque podía llevar a organizar y a protagonizar revoluciones. Revoluciones sociales, revoluciones socialistas. Socialismo de verdad, no esta mierda woke y progre de hoy en día. Pero eso forma parte de la historia, amigo. No de la actualidad, por desgracia, o por suerte o por desgracia, depende cómo se vea, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que ocurre en noviembre. Es un duelo entre élites, cada uno de ellos representa un proyecto civilizatorio y todo está muy abierto. Lo que sí podemos ver es que Biden, por ejemplo, que tenemos una foto a continuación ya del mismo. Ahí le tenemos al señor Joe Biden. Mira, este tipo que además de globalista es un profundo belicista, le encantan las guerras, él siempre votó los créditos de todas las guerras que hubo que protagonizó Estados Unidos con algún país del tercer mundo desde los años 70 en adelante, y la verdad ha sido fiel a su estilo, porque desde que gobierna a principios del 2021, Estados Unidos se ha ido saltando de una guerra a otra
invirtiendo un montón de dinero y presupuesto en armamento y financiando todo tipo de guerras proxy en los rincones más inhóspitos del mundo. Ahora incluso hasta en el Yemen. Como buen partido demócrata, te lo he dicho muchas veces. Espero que no nos banen por eso. Pero ¿por qué? Yo le lanzo la pregunta a la audiencia, ¿no? A los video oyentes, como dices tú. ¿Por qué siempre que está el Partido Demócrata ocurren esos atentados de falsa bandera, esos conflictos regionales, salen por ahí los rebeldes, que luego es el Estado Islámico, Al-Qaeda? Que me lo expliquen a mí, que me lo expliquen. Pues, yo pienso, en mi opinión personal, pues porque el Partido Demócrata no es más que el brazo ejecutor de la Finintern en Estados Unidos. Claro, luego lo otro es, supuestamente ellos lo venden como la extrema derecha, pero qué casualidad que estos que son los demócratas siempre están detrás, Que si la extrema derecha, que si los MAGA, que si la gente de estos de las milicias, que si los diarios de Turner, siempre están con la misma historia que de el miedo a una insurrección de extrema derecha en Estados Unidos. De verdad que es muy cansón el discurso apocalíptico de los demócratas. Y curiosamente, claro, el armamento que usan los insurgentes está vendido por Estados Unidos. Qué casualidad, cómo ha ido a parar ese armamento ahí, ¿no? Entonces es una pescadilla que se mueve la cola. Acuérdate que uno de los atentados más terribles, antes del 11S, en fin. No voy a decir el señor John O'Neill, ¿por qué murió John O'Neill del FBI, no? Y hablar de atentado por decir algo y no hablar de ataques de falsa bandera, en fin, pero el atentado más sangriento que había tenido lugar en la historia reciente de los Estados Unidos antes del 11S fue el atentado de Oklahoma City en el 95, que se le acusó a la extrema derecha de Estados Unidos, a gente perteneciente a las milicias del Medio Oeste, y resulta que hay indicios de que, bueno, los servicios y las agencias de inteligencia de Estados Unidos tuvieron mucho que ver en todo aquello. No digo más, porque eso tiene que ver con la historia oculta y los ataques de falsa bandera, pero hay que ver que en el 95 gobernaba el Partido Demócrata a través de Bill Clinton, ¿no? Y meses antes, bueno, ahora hablaremos del señor que tenía de su secretaria Levinsky, ¿no? Bueno, aparte de eso, ¿por qué? Otra pregunta, ¿no? Murió ahí en extrañas circunstancias la Alianza del Norte, o el jefe de la Alianza del Norte, justamente un mes antes, aproximadamente, creo recordar, del atentado del 11S, y curiosamente era el gran rival de Bin Laden, y pidió protección a la CIA, y la CIA no se... Sí, señor. No, la verdad eso está en el libro de La Torre Elevada, de Lauren Wright, ¿te acuerdas? Que lo hemos hablado muchas veces. Que lo explica, todo eso lo explico. Por no mencionar el papel tan nefasto que desempeñó la OTAN y los Estados Unidos de Clinton en lo que es la crisis de Yugoslavia en el año 99, interviniendo a saco con bombardeos sobre Belgrado y Serbia en el contexto de la guerra de Kosovo. Bueno, eso fue un desastre sin paliativos, y eso fue también con los demócratas. Así que no me sorprende lo del Partido Demócrata, pero con Biden en estos 4 años hemos tenido más guerras que en todo el periodo Trump. Es increíble, pero cierto. Por eso el señor Biden no ve tampoco tan mal el caso del Estado palestino, que ya se lo ha dicho Netanyahu, que lo quiere borrar de la faz de la tierra. Entonces, bueno, pues está ahí el conflicto latente, ¿no? Es que ten en cuenta una cosa, amigo, que si bien el proyecto civilizatorio de la Finintern, que es Nueva Babilonia, y el proyecto civilizatorio del Imperio Británico, que es Nueva Jerusalén, muchas veces van unidos de la mano, ambas élites van unidas de la mano. En el caso del conflicto de Israel, no. No, señor. Ahí hay una divergencia. Por eso Estados Unidos está distanciándose de la postura de Netanyahu, y Netanyahu, sin embargo, está yendo hacia adelante. Parece que ahora Israel y Estados Unidos no se llevan bien, pero es por ese tema en concreto. En ese punto, ambas élites, que representan proyectos civilizatorios diferentes, no se han puesto de acuerdo. Por eso hay fricciones, y aquí Estados Unidos no apoya de una forma tan incondicional a Israel como sí lo hizo en el pasado en anteriores conflictos y contiendas en la franja palestina, ¿no? Pero lo que está claro es que Biden en estos 4 años ha hecho más por llenar el mundo de guerras que los 4 años de Trump. Fíjate que Trump, incluso para rebajar tensiones, llegó a reunirse con Putin. O
sea, con, y, y con el amigo Kim en Corea, el Kim gran Jong-un. Kim Jong-un. Aquí lo tenemos, en base a que rebajar tensiones. Trump, como buen cabeza visible de la Internacional Negro, que tiene un proyecto claro para Europa y Norteamérica, sabía que Putin es la cara visible del proyecto Gran Eurasia. Es decir, hay que dejarle a cada proyecto su zona continental de influencia. Trump lo entendió, que había que dejarle a Rusia su zona continental de influencia. En este mundo caben varios proyectos civilizatorios, no uno solo como el que quiere imponer la Fininter, uno solo para el planeta entero, sino pueden caber varios proyectos que dominen ciertas áreas continentales. Trump lo entendió muy bien como representante del Internacional Negro y por eso se reunió con Putin. O sea, por eso la guerra de Ucrania no estalló durante el mandato de Trump, sino en el de Biden. La verdad, no me sorprende. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de Estados Unidos. Damos el salto a Europa Occidental también. Sí, lo que quiero comentar es que, bueno, Trump en las encuestas oficiales, pues bueno, cada vez tiene un apoyo creciente entre la opinión pública y la población estadounidense, pero pues me conozco a los demócratas, como han hecho auténticos pucherazos también. Sobre todo en los tiempos recientes, son expertos en eso, tienen metidos en el bolsillo a las agencias de inteligencia, a la CIA, al NSA, que son expertos en hacer pucherazos, ya lo conocen, entre otras cosas, pero lo sabemos muy bien. Y no me sorprende que utilizaran algún evento, como por ejemplo lo que ocurrió a principios del año 2021 con la toma del Capitolio por parte de los manifestantes pro-Trump, ¿no? Mira, ahí tenemos una imagen alusiva que nos pone Andoni. Como... Sí, la famosa manifestación de Trump que luego se originó en la famosa toma del Capitolio. Quisieron acusar de Trump, Trump es un golpista, Trump incitó a las masas a que tomasen el Capitolio, hay que acabar con Trump, Trump es un antidemócrata. Y bueno, y recuerdo a personajes tan estrafalarios como el que tenemos en pantalla, el bisonte, que trataron de alguna forma de devaluar y denostar de una forma indirecta la imagen de Trump, ¿no? Como diciendo, esta gente, fíjate qué tipo de votantes arrastra Trump consigo, ¿no? Esta gente que está desequilibrada de la cabeza. Está claro que ese tipo no se vistió así por casualidad, sino que hay muchos indicios muy raros de quién organizó de alguna forma todos los disturbios que hubo en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, veremos a ver, pero por lo que comentas es complicado, a pesar de que pudiera presentarse a las elecciones, que pueda volver a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y nada, amigo, otro problema que tiene creciente Estados Unidos, que le ha servido a la élite para tener distraída a la población y también maltratada a la misma población, pues es el tema del fentanilo. El tema del fentanilo, ahí tenemos una imagen alusiva, el tema del fentanilo ya está declarado como auténtica pandemia dentro del país, o sea, una epidemia sin precedentes. O sea, esto me recuerda a la epidemia de heroína que hubo en los propios Estados Unidos en los años 70, coincidiendo con la crisis, con las consecuencias de la crisis del petróleo. Y eso no sale en los medios de comunicación, Ángel. Eso muy no sale poco. Y una forma muy difuminada, poco. Como, sí, es un problema de allá. ¿Quién está fomentando esto? ¿Quién está repartiendo drogas? ¿Quién las está difundiendo a lo largo y ancho del mundo? Pero es un problema grave que en origen fue de carácter farmacológico o farmacéutico. Porque muchos de los adictos fueron adictos a medicamentos como, por ejemplo, los ansiolíticos o antidepresivos. Y una de las cosas que recetaban para combatir esos problemas de índole psicológica era el fentanilo en algunas de sus marcas comerciales. El caso es que mucha gente quedó adicta y la única forma de conseguir fentanilo barato era a través del contrabando y del mercado negro. Y esto es lo que terminó provocando fue una epidemia y que barrios enteros terminasen cayendo en las redes del narcotráfico. Esto empieza a ser un fenómeno que está rebasando las fronteras de los Estados Unidos y está llegando ya a otros muchos países. Mira, aquí sin ir más lejos, en Colombia ya se habla de determinados focos, estoy hablando de grandes urbes,
donde el fentanilo es una de las sustancias que empiezan a ser demasiado comunes entre los barrios pobres y los barrios más vulnerables, y donde ya de por sí las mafias del narcotráfico tienen una gran influencia y ejercen un total control. Está claro que la droga, como siempre, ejerce el papel de control social. Es una forma de control social por parte de las élites, ¿no? Y también de desviar la atención y hacer que la gente no piense y hacer que la gente se evada de los problemas. Ya hablaba el propio Aldous Huxley, en la obra que cité antes, en Un Mundo Feliz, sobre la soma, ¿no? La droga que proporciona el sistema para que la gente no se quejase del mismo, ¿no? Sino que funcionaba como algo para adormilar a la gente, ¿no? Adormilar a la gente, ¿no? Parece que ha pasado aquí también con la crisis sanitaria. Curiosamente. Bueno, nos metemos si te parece, con Europa Occidental, como bien has comentado, hay elecciones al Parlamento Europeo y algo importante, yo simplemente voy a hacer una matización. El tema, como hemos comentado al inicio del programa, de la inflación, como ha dicho Ángel, si la inflación la dejas seguir creciendo, la economía se destruye, pero claro, si la quieres frenar subiendo los tipos de interés, la economía te la cargas. Y doy fe, porque trabajo durante muchos años en un supermercado, los precios siguen disparados, siguen desorbitados, la gente no llega a final de mes, la crisis, lo que es la cuesta de enero cada vez está siendo más terrible, se habla de cuesta de enero y cuesta de febrero, y algo importante, el tema de la subida de precios y el tema de las hipotecas con el Euribor. En España fue terrible con la crisis del ladrillo porque, claro, la gente pica, los bancos con los famosos tipos de interés fijo y variable te lo pintan como un caramelo, que si con el interés fijo vas a pagar mucho más y con el interés variable vas a pagar mucho menos, y al final acabas pagando mucho más con el interés variable. Es problema de la gente porque pica, pero el gran artífice, la mano negra que está detrás, son los bancos. Y evidentemente la gente está picando y esto se puede convertir, Ángel y yo lo hemos hablado muchas veces, sobre todo en España, en una crisis del ladrillo 2.0, pero de proporciones mucho más terribles, Ángel. Esto es como viajar al año falso con Doc y Marty McFly, ¿no? Con Doc y Marty McFly, el año de Big Tannen, el año de Big Tannen, exactamente, el año 2008. Que se casa con la madre de Marty y matan a George McFly. Exactamente, pues haciendo un paralelismo con Regreso al Futuro, es como volver al año falso. Mucho peor. Claro, es como volver al año falso del 2008 con las consecuencias de la caída del banco de inversión Lehman Brothers, la gran recesión, volver al año 2024 y ver que la crisis del ladrillo que generó esa gran recesión en España puede ser algo parecido a lo que se nos antoje este año. Pero amigo, no pasa nada porque desde Bruselas ya eso lo están obviando y lo que les interesa ahora es invertir miles y millones de euros en campaña electoral de cara a los comicios que van a tener lugar el próximo mes de mayo y en los que se va a renovar todos los diputados del Parlamento, todos esos burócratas que viven en otro planeta, ¿no? Que viven al margen de los problemas de la gente común, ¿no? Cobrando sus sueldazos y hablando de auténticas subnormalidades en el Parlamento y quitando la soberanía nacional a marchas forzadas de cada uno de los países miembros de la Unión. Pero no pasa nada. O sea, ahí lo vamos a tener, engañarán a todo el mundo de nuevo para que la gente vaya a votar masivamente a las urnas. Nos dirán, no, sí, si hay diferencias de programa entre una fuerza política y otra, luego nos damos cuenta que todos los que tienen representación en la Cámara Europea persiguen los mismos intereses y son fieles a esos mismos intereses, es decir, a los intereses de la fin interna en Europa. Está clarísimo, pero pues venden siempre pues venden siempre la ilusión de que al menos puedas votar y de que tu voto sirva para algo. Yo siempre pienso y recuerdo las palabras de Eduardo Galeano, un escritor muy conocido aquí en Latinoamérica y que murió ya hace algunos años. Si las elecciones
decía esto, si las elecciones verdaderamente sirviesen para algo, ya las habrían prohibido. Evidentemente, si no las prohíben, claro, es que si no las prohíben es porque a través de ellas pues tratan de embotar y aborregar a la gente. Y ese es el resultado, eso es lo que tenemos, ¿no? Fíjate que a la vez que se va a renovar el Parlamento Europeo y por ende la Comisión, tendremos una nueva presidenta de la Comisión Europea, hasta luego von der Bruggen. Von der Bruggen ya se va, von der Bruggen se va y también Bruggen, ¿no? Von der Bruggen. Y también se va Mortadelo, que Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. Estos dos se piran, pero tú tranquilo, que vienen 2 burócratas nuevos a sustituirles. Y supongo que también renovarán la cúpula del Banco Central Europeo, que está dirigida por Cristina la Lagarta, y no sé a quién van a buscar. Se habla mucho de Luis de Guindos, se habla mucho de Luis de Guindos, que fue ministro de Economía y Hacienda aquí en España durante la época Rajoy. Es un bicho de cuidado, Guindos. Pero, sí, que es un bicho de cuidado y que le cae bien a todo el mundo. Le cae bien a los sociatas, le cae bien a los peperos, le cae bien a los liberal conservadores sucesores de Ciudadanos. Sí, es un Pepe progre, de lo que hemos dicho, que son los terribles. Es lo terrible, hay que decirlo, ¿no? Porque los progres sabemos lo que hay, pero los Pepe progres es lo que cabrean de verdad, ¿no? Claro, tío, están ahí acomplejados, como dice Federico Jiménez Canto, los maricomplejines, hay que nos enfade la izquierda, los Pepe progres, evidentemente, ¿no? Es decir, gente como Mariano, Monsazo, Burriciego, Rajoy, ¿no? Y ahí vemos que los intereses de la izquierda y los intereses de la derecha también confluyen, porque son izquierda y derecha. Si se puede llamar derecha al Partido Popular. Pasa igual. Llamar derecha a eso es como llamar izquierda a los podemitas. Esto a mí me da vergüenza llamarles izquierda, pero esta izquierda y esta derecha tienen intereses comunes y responden a los intereses de la Finienter. Son globalistas de manual. Incluso el globalismo está permeando las filas de ciertas fuerzas políticas que no se manifestaban de esta forma hasta hace poco tiempo. Estoy hablando de los conservadores sociales, que hablaban mucho en contra del globalismo, de la Agenda 2030, pero luego a la hora de la verdad pues han decepcionado a mucha gente. Pasa un poco como el tipo Vox, ¿no? Es decir, que al final es una derecha pija, ¿no? Es una derecha pija y que no tiene nada que ver con el falangismo, ni con los ultraconservadores, ni con los fascistas, ni nada. Y pasa igual con la izquierda. O sea, los que están ahí, esa gente de Sumar, de Podemos, de esas basuras, por decirlo de alguna forma, no tienen nada que ver con la izquierda revolucionaria. No tienen nada que ver con la izquierda revolucionaria estatista o libertaria. Incluso tampoco tienen que ver con los socialreformistas de izquierda radical. Tampoco lo son. Son una versión light y vendida al globalismo de lo que es la rancia socialdemocracia de toda la vida. Sí, se ve, por ejemplo, su principal medio de comunicación es La Sexta, por ejemplo, ¿no? La secta, tío, la secta. La secta. Pues, claro, secta, con eso me lo dices del señor Ferrera, el de las tres capacetas. ¿Quién es Ferreras? Como el Iñaki y Ferreras y Ana Pastor. Claro, pero es que esta gente además no te aguanta un asalto, tío. O sea, tú le empiezas a hablar de política profunda y no tienen ni la más remota idea. O sea, solo hablan de basura, de tonterías y de chorradas, de politiquería sin ningún tipo de profundidad y análisis. O sea, no saben lo que es la izquierda. No saben lo que es el origen de la izquierda posmoderna a partir del 68 en adelante, de la que hablan mucho los antirrevisionistas, pero también incluso los trotskistas, porque los trotskistas no es izquierda woke, aunque a muchos les pese, no son izquierda woke. Los trotskistas vienen de antes. La izquierda woke es la izquierda que evolucionó a partir del 68 en adelante y que hoy se ha vendido a los globalistas y se han convertido en más globalistas que los propios globalistas, que es lo más triste de todo. Pero bueno, esta vieja se pira y con él también se renueva la Comisión, el Consejo y probablemente el Banco Central Europeo, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo queda configurado, pero vamos, la idea para la Fininter es fortalecer todos los puntos esenciales para que la agenda se implemente. Y si hay que recurrir a medidas excepcionales, y ya sabes a qué me refiero, ¿no? Ya Sí. sabes a qué me refiero. Hay que recurrir. Somos muchos en el Sí, mundo. sí, como por ejemplo cuestiones sanitarias, como por ejemplo cuestiones de supuestos atentados para convencer a la opinión pública de ciertas cosas, Del peligro que... fomentar el enfrentamiento social, fruto también de las crisis Sí. migratorias. Bueno, amigo, hay muchas cositas por ahí. Enfrentamiento de género. Enfrentamiento de género con políticas de tipo hembrista y misándrico, porque que no tienen nada que ver con el verdadero feminismo. A ver si la gente que tiene dos dedos de frente me entiende. Una cosa es el feminismo y otra cosa es el hembrismo y la misandria. ¿De acuerdo? Y que habría mucho que hablar, pero es que muchas de estas organizaciones de izquierda woke y progre se pasan el feminismo por el forro de los huevines y dan un salto hacia lo que es el embrismo y la misandria que propone un feminismo de tipo hegemónico, pasándose por encima de los derechos de los varones. Y eso es algo Claro, que una sociedad democrática que no debería de permitir. Pero no es que lo esté permitiendo, sino que estos genocidas de la UE, lo están fomentando. Igual que la política agresiva y desproporcionada sobre el ambientalismo y el cambio climático. Aquí tenemos a Cristina Lagarde, la responsable del Banco Central Europeo. ahí la tenemos. No, Bueno, si está tú tranquilo, que le claro. buscarán otro puesto. Ya, le Al buscarán. final llegamos a lo mismo, Ángel. El otro día ponían una foto, por lo que os quiere comentar, videoyentes, lo que quiere aclarar, Ángel, a todos los Sí, videoyentes, es que realmente, hemos hablado entre comillas, pero sabemos lo que queremos decir, es que realmente en Europa, lo te ponían, lo que te digo, un cómic, y iban una pareja de europeos con perritos y iban una pareja de inmigrantes árabes con dos niños, ¿no? Decían, ¿cuál es el futuro, no? Claro, interesa. Todo ese conflicto de género, ¿por qué interesa? Porque hay una mayor confrontación entre hombres y mujeres, interesa reducir ese control drástico de la la natalidad y natalidad. apoyar a ciertos colectivos LGTBI, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tanto que los apoyan, ¿por qué con todo el hambre que hay en el mundo y en los países del cuarto mundo no se les permite adoptar niños en el mundo? No interesa, señores. Pero porque, bueno, pues también se trata de bajar la natalidad de la población nativa, de la nativa, ¿eh? Y eso sí, inmigración masiva. ¿Por qué? Porque todos estos países suscribieron el tratado de migración del 2018 en Marrakech de política de fronteras abiertas. Entonces, también desde muchos sectores se está apuntando de lo que se trata es de sustituir a la población europea nativa, por decirlo de alguna forma, por población inmigrante, para también de esa forma diluir y difuminar la pertenencia a una nación. Eso ayuda a las élites también a acabar de una vez por todas con el concepto de Estado-nación. Si diluyes las bases sobre las que se aposenta una nación, un Estado-nación propiamente dicho, tal como lo conocemos desde el Tratado de Westfalia, ¿no? en 1648, que da origen en cierto modo a la terminología soberanía nacional, aunque ya pues estaría más presente en el lenguaje académico a partir del siglo XVIII con Jean-Jacques Rousseau en Francia y la soberanía nacional pues sería un punto clave de todas estas constituciones liberales del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar y esperando pues a que se reintegre aquí el compañero Jorge, pues la idea es a continuación hacer una radiografía de los países en concreto que forman parte de la Unión Europea y de la situación en la que se encuentra cada uno. Pero como es un tema muy largo, no solo es el único que nos queda por abordar, sino también nos queda de qué hablar y que analizar
otras regiones continentales. El objetivo es también hablar de Europa Oriental, el objetivo es también hablar de África, Oriente Próximo y Medio, por supuestísimo, más allá, más aún debido a todos los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos tiempos, que están resultando muy relevantes. Y también de Asia Oriental y la propia Latinoamérica, ¿no? Son temas muy densos, y que vamos a tener que abordar en otro programa. Vamos a tener que abordar. Compañero Jorge, les estaba comentando a la videoaudiencia. Sí, me han hackeado por internet, me han hackeado. Pues ya sabes, un ciberataque. Ha sido hablar del control de la natalidad y no se puede hablar. No, y amigos, seguro que ahora lo achacan a que han sido los hackers rusos. No me extrañaría. O los indios. Amigo y compañero, les estaba comentando a la videoaudiencia que nos va a seguir en este vídeo, pues que tenemos todavía mucho que hablar sobre Europa Occidental. Vamos a ir país por país, los países más relevantes. También tenemos que hablar de Europa Oriental, tenemos que hablar de Asia Oriental, tenemos que hablar de África, tenemos que hablar de Oriente Medio y Próximo, por supuestísimo, y de Latinoamérica. Y por hoy no nos va a dar tiempo porque si no superamos el límite que nos habíamos establecido. Así que todos estos temas tan nutridos no nos va a quedar otra opción que dejarlos para un siguiente programa. Vamos a hacer otro programa. Ya lo hicimos el año pasado, hicimos dos, y como os comenta Ángel, nos queda, lógicamente, desglosar todo esto de Europa país por país, es decir, hablar de España, hablar de Italia, de Alemania, Reino Unido, etc., Francia, hablar, como bien ha comentado Ángel, de África, hablar la parte de Europa Oriental, cuidadito con todo lo de Ucrania, Polonia, Serbia, Suecia, hablar África, hablar Oriente Medio, que ahí tenemos largo y tendido. Ahí se nos va a ir mucho tiempo para que la gente conozca bien qué diablos está sucediendo en la Franja Palestina, pero también en la península arábiga, y me refiero a la crisis del Yemen, a la crisis del Mar Rojo, etcétera. Va a resultar muy interesante. Hablar también de Asia Oriental, importante, lo comentaba el año pasado Ángel, el tema de Taiwán, que puede ser un conflicto también que ahí se puede detonar una tercera guerra mundial, y también lo que has comentado también, el tema de la India, el tema de Indonesia, Corea del Norte, Corea del Sur, vamos, las dos Coreas, y Latinoamérica, país por país, hasta yo creo que terminar en Colombia, donde reside nuestro Andoni Zubizarreta y nuestro Ángel Virén, y todas esas contracciones del sistema. Amigo, pues sí, amigo, Ángel, así va a ser, porque yo pensaba ingenuamente de que íbamos a lograr condensarlo todo, pero está claro que una vez que comenzamos a dialogar y a analizar un poquito, y eso que lo hemos hecho de una forma somera en esta ocasión, pero con todo y con eso se nos han ido 2 horas. Así que ojalá que en el próximo programa, que lo esperamos hacer en unos días y publicarlo en unos días, pues podamos abordar de suficiente manera, tal como esperamos, pues todos estos temas tan apasionantes. Así que nada, compañero. Un fuerte abrazo a toda nuestra videoaudiencia, a nuestro Andoni Zubizarreta por estar ahí, por aguantarnos estas 2 horas. No es nada sencillo ponernos todas las imágenes, y a todos vosotros. La verdad es que la situación, siempre lo decimos en cada programa de Eurisco, no pinta bien, pero oye, hay que seguir peleando y quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? No, nunca vamos a bajar los brazos y nos tienen que ganar la batalla, porque nosotros no nos vamos a rendir. Somos la resistencia, Ángel. Es así, y seguiremos a pie del cañón, tío. Mientras que haya una mínima esperanza, merece la pena luchar por ella. Merece la pena luchar, y dentro de esas élites que ha comentado Ángel, ¿qué queréis que os digamos? ¿No? Nosotros no queremos posicionarnos, pero nos posicionamos porque, como ha dicho Ángel, con otra élite, mejor que con la Fininter, nos iría a los mortales mucho mejor. Ojalá que tuviéramos una alternativa verdaderamente popular, ¿no? O sea, y no tuviéramos que depender de estas élites genocidas, de estos 6 proyectos globales que quieren al pueblo llano fuera, ¿no? En mayor o en menor medida lo quieren fuera. Por lo tanto, pues hay más probabilidades de sobrevivir con una con otra. Pero igual no representan nuestros intereses, no representan los intereses del pueblo llano ni de la clase trabajadora. Ojalá sí hubiera una alternativa. Entonces, sin duda alguna, estaríamos abrazándola tú y yo, vamos, desde el comienzo.
Eso está clarísimo. Totalmente. Gracias, Andoni, gracias, audiencia, gracias, Ángel Virén. Nos vemos en el próximo programa, la segunda parte, que será de este programa quinto de Nuevas Perspectivas Mundiales para 2024, dentro del bloque, como ha comentado Ángel, de Crónica 21, aquí en vuestro canal, aquí en Urisco Channel. Buenas tardes si vivís en Colombia y en Latinoamérica, y buenas noches si estáis aquí en España. Un saludo y buen fin de semana a todo el mundo.